tenemos el placer de platicar con Miroslava Guajardo, una regia que vive en Zúrich, en Suiza. Y nos va a platicar un poco de cómo llegó allá, pero empecemos desde el principio. Yo a Miros la conozco desde que es una niña, porque es la hermana de una de mis mejores amigas, a Gina Guajardo, que ya la entrevistamos. Pero cuando Gina me dijo, es que mi hermana anda en Suiza, yo dije, hay que platicar con ella. Y más por toda la composición, que es una composición muy distinta como yo me vine a Países Bajos. Y creo que está muy, muy interesante tu historia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Miros, tienes 39 años. ¿En qué momento Miros decide estudiar medicina? Pues en la prepa, en realidad En la... no fue esto de que yo siempre quise ser doctora y todo eso, no. Tú sabes que siendo de Monterrey, eh, en esa época no hay una mentalidad muy abierta y eres abogado, ingeniero o doctor. Ya después en mi vida, creciendo con mis intereses personales, diría, hubiera podido hacer tantas cosas, pero en aquel momento, en la prepa, que teníamos que escoger y estos exámenes de para qué eres bueno y no me ayudaron para nada porque podía hacer lo que me diera la gana. Y entonces, inicialmente, siempre me gustaban las ciencias biológicas y entré en el TEC a ingeniería biomédica. Un año hice de ingeniería biomédica, porque me encantan las matemáticas, me encantaba la cuestión de ingeniería y me encantaba también la cuestión de ciencias biológicas, ¿no? Entonces era muy interesante porque durante el primer año que la gente lleva materias tronco, las difíciles de ingeniería y luego las de relleno del TEC, ¿no? Los cursos sellos que son muy buenos. Y las de medicina, y luego estos cursos ellos, en ingeniería biomédica llevábamos las troncales de los dos. Entonces era muy demandante, pero de un inicio te dabas cuenta a lo que ibas. ¿Mm? Y yo me acuerdo que a finales del primer año yo ya estaba con esa dudilla, ¿no? De si me gusta más medicina, si me gusta más la ingeniería, y siempre pensando, ay, son un chorro de años en medicina. Es que cuántos años hubies, si tú, yo creí que, honestamente, la carrera que me estás mencionando, yo soy de múltiples generaciones antes y esa es nueva, yo nunca la había escuchado. Sí, a la que yo estuve era la segunda generación de ingeniería biomédica. ¿Quién sabe si todavía se llame así? Ok, ¿y cuál era la idea de estos ingenieros biomédicos? ¿Cuál era su campo de trabajo? ¿Cuál era el perfil de egreso que dijiste? Esa me llama la atención. Precisamente son los que hacen toda la ingeniería o la ciencia de la medicina. No solo en la parte, por ejemplo, diagnóstica, ¿no? Que son los que te pueden hacer las máquinas de resonancia magnética o todos los dispositivos implantables, ¿no? Los dispositivos del corazón, pero también las prótesis robóticas, que es lo que a mí me interesaba. Y que al final de cuentas terminé un poquillo por ahí después de que terminé mi carrera. Pero bueno, me interesaba por eso. Y luego, después, en una clase de anatomía, que yo soy una persona muy visual y disfrutaba mucho y tenía un maestro muy bueno que era el doctor Sadot. Y me pasaron a presentar, ¿no? El hueso esfenoide, es un hueso en el cráneo. Y total, yo lo dibujé y presenté y describí y me dijo el doctor, ¿tú eres el grupo de medicina? Y le dije, no, doctor, yo soy del grupo de ingeniería. Y me dijo, ¿y qué estás haciendo ahí? Tú tienes toda la madera para estar en medicina. Y era el empujoncito que yo necesitaba. Llegué a mi casa y le dije, papá, quiero cambiarme de carrera. Pobrecito de mi papi. Que me dijo, ¿cuántos años más son? Y yo, pues año y medio más. Y me dijo, pues verdad, tuvimos ya una conversación. Me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí. Y me dijo, está bien. Y el día siguiente fui e hice el trámite. Es sorprendentemente muy fácil. Vas, Sí. firmas unos papeles y ¡pum! Ya estás en otra carrera. Y entonces tuve que revalidar, hacer los siguientes 2 veranos en las clases que no había tomado, o sea, que por las que había tomado de ingeniería. Pero así como dicen, I never look back, ¿no? Sí, Fui muy feliz. Los compañeros eran los mismos, ya nos conocíamos sí. y genial. ¿Qué es lo que más te gustó de tu carrera? ¿Alguna materia en específico, aparte de ese maestro que recuerdas con tanto cariño de anatomía? Ay, es muy difícil, es una carrera muy larga y además
la carrera es solo el principio, ¿no? O sea, después viene la experiencia de estar en el internado, o sea, los últimos 2 años de la carrera, por lo menos en el esquema del TEC, donde estás rotando por los hospitales, y luego el servicio social, donde estás en medio de la nada, en un pueblito, donde eres el doctor, ahí te llevan los niños, pero también vacunas perros, gatos, y te llevan hasta al perro que mordió el jabalí, o sea, una experiencia que cuando terminas sientes que pasaste por la guerra. Y luego la especialidad, ¿m? Que hice otros 4 años de especialidad en la ¿En ciudad qué hiciste, en qué le hiciste tu especialidad? de medicina de rehabilitación. Ok. Entonces, si me dices, ¿qué es lo que te gustó más? Pues fueron 11 años de preparación. Es muy difícil escoger una cosa, ¿no? Pero la verdad, 11 años estuviste estudiando. sí. Asume. Entonces, la realidad es que, pues es toda una vida que te forma, ¿no? Y vas tomando diferentes decisiones dentro de la misma carrera. Para mí fue un clic muy importante cuando pasamos de toda la cuestión teórica a la parte clínica, ¿no? O sea, todo hacía clic de, ay, ¿para qué tenía que saber eso? Y estudiar un montón de cosas y aprenderte y memorizarte. Y luego hace clic, ¿no? O sea, lo que me parecía muy difícil solo de estudiar, me pareció mucho más fácil cuando estaba en contacto con los pacientes, cuando tenías que hacer el diagnóstico, cuando veías todo el cuadro clínico, como cuando te van cayendo todos los 20, ¿no? Y luego en el servicio social cuando estás solito y no le puedes preguntar a nadie, ¿no? Te voy a platicar una anécdota muy chistosa que me pasó en el servicio social, que yo hice en San Juan de Vaquerías, que es un ejido en Terán, en Nuevo León. Ujú. Y pues yo estaba ahí y el hospital más cercano en realidad no estaba en Terán, estaba en Montemorelos. O sea, si yo quería mandar a alguien al hospital, la gente del pueblo tenía que manejar casi 3 horas, ¿no? Entonces siempre tenías que tomar como estas decisiones. Entonces llegó una vez un chavo muy preocupado porque le habían salido manchas en el torso, ¿m? Así como, pues como unos moretoncitos, haz de cuenta, pero un montón así. Y bueno, pues la derma. Y llegó y él estaba muy preocupado, ¿no? Entonces tú estás joven, entonces tú te preocupas con el paciente y luego, bueno, pero tomaste algo diferente, tienes comezón, te duele algo, a ver tu garganta, lo auscultas y todo. Y yo pensando, o sea, si esto es algo que no se lo tengo que mandar al hospital o no lo tengo que mandar al hospital porque fue algo agudo, yo, bueno, ¿qué sientes? ¿Usaste algún jabón nuevo? Tú sabes, toda la anamnesis, todas las preguntas para intentar descubrir qué es. Y pues se quitó la camisa y tenía todo el pecho así, toda la espalda llena de estos moretoncitos. Yo dije, ¿qué será? ¿Qué será? Y total, con una regla transparente le empujas para ver si desaparecen o no. Y se me ocurrió agarrar una torunda, que es un algodoncito con alcohol, y hacerle así. Y se pintó. Y le dije, volteé así de ver, dije, te bañaste hoy. Y al chavo le cayó el 20 de que se había dormido En periódico. acuarelas en la cama de su hermano y se había dado vueltas y vueltas sobre las acuarelas y tenía todas las manchas en el cuerpo. De la vergüenza el chavo se fue corriendo y yo dije, estuve a punto de mandar a un chavo pintado al hospital, imagínate. Me mandó la doctora. Hijo de Me su- mandó sí. la doctora a manejar tres y resulta que me puse la camiseta, sudé tantito y cuando la quité ya no tenía nada. No, 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 no. Yo dije, qué vergüenza esto en un universo paralelo. Yo mandé a alguien pintado de acuarelas al hospital. Estaba muy preocupada que no tenía idea de qué fuera. Y todas Oye, esas y aventuras. esa es una experiencia, digamos, simpática, pero eh, cuando haces estas residencias y cuando andas en ejidos y todo, también hay experiencias que te resuenan y digamos, despiertan a una realidad. ¿Cuál fue una de las experiencias más duras que tuviste en estas prácticas? Cuando yo estaba en el servicio social fue cuando sucedió el huracán Alex Ok, en México. Eso fue en Monterrey el 2011. sí, Y, y pues nos quedamos aislados, ¿no? No podía regresar a mi casa y me rescataron porque donde yo estaba, tú vives en el centro de salud, pero yo ok, vivía en un cuartito porque la casa que habían construido a un lado ya se le había caído el techo una vez en un huracán. wow. Entonces, una familia que me adoptó fue por mí y dijo, doctora, no se quede aquí porque ya se cayó el techo una vez.
Y me llevaron a su casa y además me quedé con ellos todo el tiempo. Eso fue una, bueno, desastres naturales y que se iba la luz todo el tiempo. Pero otra fue que en aquel entonces había mucha inseguridad. Bueno, tengo Claro. muchos años viviendo fuera de México, pero fue en realidad cuando en Nuevo León se sintió terrible y, y fue más de una vez que llegaban los militares Mm, al ejido y, y nadie salía de sus casas, ¿verdad? Porque no eran los militares. claro. Pero eran camionetas de militares, uniformes de militares, era muy confuso, ¿no? Y yo siempre estuve con el pendiente, pues, de que alguien fuera a necesitar algo y que fueran ahí a tocarme la puerta, ¿eh? Claro. Porque ha pasado y porque les pasó a muchos de mis compañeros en aquel entonces. A mí, por suerte, no me sucedió, pero estaban ahí afuera del centro de salud. ¿Eh? Y tienes que atender, sí o sí. Bueno, pues digo, por tu seguridad, ¿no? O sea, Claro. cuando llega alguien que donde todo el mundo trae pistola, pues como que no la piensas, pero por suerte no me tocó, Qué pero bueno. fue algo que con lo que todos teníamos que vivir y todavía, con lo que todavía, pues Está la gente pasando. que, sí, no, no estás protegido en realidad. ¿Eh? Yo Así creo es. que el servicio social es algo muy bueno en el sentido de que proporciona un médico a lugares donde no hay nada, ¿no? Y una experiencia de tú tener la responsabilidad por primera vez, pero también estás desprotegido. ¿Mm? Yo no tenía ni teléfono. En aquel entonces en este ejido había un teléfono satelital en la Conasupo del ejido, Ujú. ¿no? No llegaba la señal de celular, lo cual fue maravilloso, leí muchísimo, pero también vi todas las telenovelas con la familia que me adoptó. Estaba la de la dueña en aquel Ajá. entonces, y tú puedes hablar con cualquier médico y te va a decir, los que hicimos en el servicio social, en el área rural, la telenovela de ese año. Sí. Sí, pues sí, como dices, era el entretenimiento, pues de no tener otra cosa. Sí. Exacto, exacto. Cuando tú te gradúas, entras a trabajar, ¿cuál fue la primera empresa? ¿Cuál fue tu proceso de entrevistas? ¿Tú aplicas, te buscan, entras Después por de terminar default? la carrera en México, en Monterrey, yo me fui a la Ciudad de México a estudiar al Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahí Ok. hice rehabilitación por 4 años. Ya en el cuarto año de residencia, yo busqué trabajo y empecé a trabajar en una clínica. Una clínica de rehabilitación, muy tranquilo, eran 4 horas por la tarde. Y empecé a trabajar ahí, yo creo que como por julio, agosto, como 6 meses antes de graduarme. ¿Eh? Ujú. Y luego me gradué y continué trabajando ahí. La verdad es que después de terminar la especialidad yo estaba tan cansada de tantos años, de despertarte tan temprano, de trabajar tantas horas, que Sí. dije, quiero tiempo para mí. Entonces los siguientes 6 meses solo trabajaba por las tardes en la Ciudad de México, en esta clínica, y en la mañana iba al gimnasio, tomé clases de guitarra, empecé a escribir otra vez, que es algo, sabes, que había dejado pues, por la cuestión del estudio, que siempre pero te sientes un poco culpable de que tienes un montón de cosas que leer y estudiar, y como que leer y lo que es por placer me daba culpabilidad, ¿no? Entonces dije, necesito una pausa, necesito recuperarme, acordarme de lo que me gusta, así que tuve como un año donde en la mañana era para mí, padrísimo, y en la tarde me iba a trabajar, trabajaba de 4 a 8, de lunes a sábado, entonces, y me iba bastante bien, aceptable para mi edad, y que yo era roomie, vivía con otras roomies, Claro. muy tranquilo. Y tenías un balance, digamos. Ujú. Exacto, Un por break primera de vez en una todo. década, ¿no? Sí. Ahí pasó el marido. Marido, no te atravieses, por favor. Sales en el espejo. Este, y Oye, y eso fue dura, pero ese trabajo, ¿tú lo buscaste? sí, yo lo busqué. Estaba en Ok, una clínica de rehabilitación. ok. Pero luego, después me empezó a entrar como esta dudita de, yo a la jefa, a la dueña de la clínica, yo le decía, oye, pero ¿por qué no estamos yendo a los maratones? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Como que sentía un poco que solo el trabajo en el consultorio no me daba toda la satisfacción. Amo el trato con los pacientes, eso es lo más satisfactorio. Cuando alguien se va
mejor con sus objetivos, con sus expectativas cumplidas, cuando les enseñas a entender su nueva realidad, sobre todo en rehabilitación, que hay personas que pierden función y tienes que llegar y dices, bueno, esto es lo que vas a hacer, vamos a aprender formas nuevas de hacer las cosas, etcétera. Eso es maravilloso. Pero yo me sentía insatisfecha, como que no estaba usando todas mis habilidades. Para ese entonces yo ya hablaba inglés perfecto, yo ya hablaba portugués porque me fui de intercambio en la carrera a Brasil, entonces yo diciendo como que no estoy usando todo lo que... Todo mi caja de herramientas a la que he sido preparada. Ujú. Exacto. Y entonces platicando con un amigo y mentor en aquel entonces del instituto, que fue mi profesor, me dijo, tú serías muy buena en la industria farmacéutica. Su esposa había trabajado en la industria farmacéutica y ya sabes, ya, nah, eso es del diablo, nah. Porque si te Nada más buscan en la enferman a la medicina, o sea, en la gente. carrera, no, no te vayas para allá, eso es del diablo. Entonces dije, bueno, él me dijo eso. Luego, otra persona muy cercana a mí, que me quiere bastante, que somos muy amigas, que fue mi maestra de portugués, Mm, es esposa de uno de mis profesores de la universidad en Monterrey. Luego ellos se fueron al DF porque él entró a trabajar a la industria. ok. Y ella también entró y era entrenadora de médicos de campo de la industria. Y se iban a ir a vivir creo que a Inglaterra. Y me dijo, Miro, ¿estás trabajando? Y yo sí, me invitó a su casa a comer y me dijo, me voy a ir. A mí me encanta mi trabajo, quiero mucho a la gente, a mis equipos. Yo creo que tú te puedes quedar con mi trabajo. Y yo, en serio, me dijo, sí. Y ya me explicó y todo. Y al final o sea, cerraron su posición. Ok, Una sí, reestructura ahí, pero yo dije, van dos. ¿Qué es ya. esto? Dos personas que me conocen y que me aprecian, me están diciendo que por lo menos que considere esto, ¿no? Y yo soy una geek, una nerd. A mí me gusta estudiar. ¿No? A mí me gusta tomar decisiones, ¿no? Informadas, ¿no? Soy impulsiva, pero después de informarme. Claro. Entonces, Mides el riesgo, no te avientas a lo loco. exacto. Entonces, busqué información y encontré un diplomado Ujú. en el TEC, en Santa Fe, en la Ciudad de México, que se llama Marketing Farmacéutico. O se Ok, llama, todavía existe. Y me metí al diplomado y era los sábados. Y ahí pude, por primera vez, conocer personas que ya estaban dentro de la industria. De hecho, éramos una clase como de 20 y pocos y yo era la única que en ese momento no estaba trabajando en la industria. Mm, De toda la gente. Y entonces, como siempre pasa, te abren los ojos y pues es gente normal. En todos lados es gente normal. Me abrió los ojos. Para mí fue un despertar porque hace cuenta que al mundo de la medicina tras bambalinas. sí. Todo lo que tiene que pasar para que un médico pueda prescribir. Mm, Y los médicos no tenemos idea, porque pues eso no es parte de tu trabajo en la clínica, ¿no? Ni del trabajo de investigación, ni nada de eso. claro. Un mundo detrás, un mundo. ¿M? Y en el diplomado de marketing, ay, ya le estoy haciendo aquí promoción, parece, pero yo hablo yo de todo lo que me gusta, parece que estoy vendiendo. No solo aprendí de marketing, sino fue asuntos médicos, ¿no? Mm, Medicamentos, que es lo que me dedico ahora. Farmacoeconomía, que me encantó. Asuntos regulatorios, que es todo esto del registro de los medicamentos, lo que tiene que pasar. Ventas, o sea, marketing y ventas, que es diferente, ¿no? O sea, sí. aprendimos todo de eso. Eh, ¿Cuánto entonces, duró ese diplomado? un año. Un Mm, año todos lados. Cuando yo entré, conocí a la gente, hice amigos y todos, aplica, aplica. Y yo, no. Yo quiero decidirlo y yo quiero saber que si me gusta a lo que le estoy entrando. Ya, saqué 10 en todo, me encantó, súper fácil, además, te lo juro, después de tener que aprender proteínas y receptores y mil cosas, esto era una ganga. Entonces sí. yo fui muy feliz y, porque en realidad la escuela me hace muy feliz. Y un mes antes de terminar, o sea, ya cuando habíamos cubierto todo y solo faltaba el proyecto final, yo Ujú. dije, estoy lista, sí quiero entrar a esto. Pero luego pensé, nadie sabe lo que hacemos los médicos rehabilitadores. Todo el mundo piensa que es el terapista, ¿no? O Sí, sea, el que te soba para que te arregle el hueso. El huesero. exactamente, exactamente. Y pues no, es mucho más que eso. Son los especialistas en hueso, nervio y músculo, Ujú. ¿no? Desde un enfoque no quirúrgico.
y con un enfoque holístico donde trabajas con todos los doctores que tengas que trabajar, con el neurocirujano, con el pediatra, con el ortopedista, con todos los terapistas, el de lenguaje, el terapista físico, el ocupacional, el de trabajo, o sea, formando estos equipos para que el paciente aprenda a caminar otra vez, aprenda a comer otra vez, aprenda a hablar otra vez, ¿no? Entonces, esto me ayudó también mucho, además de el sello que te pone el TEC de trabajar en equipo, también a pensar siempre en que uno no tiene toda la solución, ¿no? Así Pues es. bueno, total, yo dije, nadie sabe de esto, todo el mundo piensa que ahí tú le mueves la piernita. Entonces dije, necesito que me recomienden. Entonces hablé con mis compañeros y les dije, oigan, ya decidí si quiero entrarle a esto. Recomiéndenme. ¿Qué secreto tan importante nos estás dando ahorita? Porque esto es la base del networking. ¿Cómo puedes entrar a las empresas? Y para empezar, el hecho de que hayas sido una buena compañera de clase, una persona que ellos ven que aportan, pues claro que te van a recomendar, porque no van a recomendar a la chava floja que sacaba ceros y que aparte era media especialita, ¿no? Entonces, el poder del networking, ajá, te abrió la puerta. Total, y de que te conocieran, ¿no? Nadie piensa en la gente que no conoce, o sea, es imposible, ¿no? Exacto. A menos de que, bueno, voy a imaginar y voy a buscar a esta persona, este perfil, eso rara vez pasa, ¿no? Los Sí, headhunters tal vez que lo tienen como trabajo, pero en la vida real siempre estamos pensando en las personas que conocemos, ¿no? así es. Entonces, me recomendaron y en Novartis, que además me quedaba cerquita de casa, increíble, y me dijo el chavo, oye, que acá están buscando una posición que se llama Medical Science Liaison, Ujú. que es médico de enlace científico, y que son los médicos de la farmacéutica que van y le presentan la ciencia a los doctores. Ok, No es el rep, porque no estás vendiendo, no tienes KPIs de ventas ni nada, es educación médica y discusiones, porque uno cree que los médicos tienen que saber todo, pero pues todo el mundo tenemos más 24 horas, están súper ocupados, hay que ir a ponerles la ciencia enfrente, ¿m? Y claro. organizar cosas y bueno. Total que me pasaron el dato y le dije, pásame el correo de tu jefa, no de piano, no de recursos humanos, pásame el correo de tu jefa, por favor. Y le escribí una carta, presentándome, ¿no? Presentándole mi historia, por qué estaba buscando esto, y puse en la carta precisamente lo que te dije a ti. Yo estaba haciendo esto, estaba insatisfecha, yo tengo estas otras habilidades, me preparé de esta manera, yo soy una persona que con pensamiento crítico, que busca la ciencia, bla, bla, bla. Necesito una oportunidad, ¿no? Estabas mostrándole el valor agregado que le ibas a dar. O sea, no estabas aplicando una vacante, estabas explicándole por qué tú ibas a agregar ese valor. Así es. Y con toda la transparencia de no tengo experiencia, pero tengo todo el potencial y necesito una oportunidad. Y creo que sí he conseguido todas mis posiciones. No tengo experiencia, pero necesito una oportunidad. Entonces, bueno, me respondió en el mismo momento y me dijo, al día siguiente, me dijo, mañana mándame tus datos, bla, bla, mañana los paso a recursos humanos. En 2 semanas estaba contratada. ¡Wow! ¡Qué rápido! Después entendí que era rápido, porque pues yo no sabía, ¿no? Sí, He hecho muchas cosas en mi vida muy rápido que no sé que toman tiempo, porque eso es una maravilla, ¿no? No saber cómo que las cosas se hacen o no de una manera y tú dices, te quiero hacer esto, lo voy a hacer, y que, pero ¿cómo lo hiciste? Y yo, pues porque me dijeron que lo hiciera, ¿no? sí, claro. Entonces, tuve un montón de entrevistas, que me gustó mucho, me preparé cuando iba a LinkedIn a ver con quién voy a hablar, y hablé con una doctora que vi que era de Torreón, entonces, bueno, mi papá tenía historia en Torreón, somos del norte, ahí buscando hacer clic. La Tuve un... empatía, buscaste hacer sí, el mirroring con la persona. Exacto. Ujú. Tuve que hacer una presentación frente a todos los directores de ahí. Estuvo muy chistoso porque llegaron un poco tarde, entonces se aceleró la presentación, ¿no? Y al final me dijeron, bueno, pero tienes una pregunta. Y yo le dije, sí, ¿y ustedes quiénes son? Qué bueno que vinieron, qué bonito que vinieron, qué bueno, pásele al café, pero pues, ¿con quién Lo hablo, cual güey? fue muy positivo porque yo no tenía Claro. idea de quiénes eran, entonces yo presenté y me acuerdo perfecto que les hablé de la ergonomía y de cómo estar el tiempo sentado es un factor de riesgo de mortalidad. Ujú.
Entonces, les gustó mucho y te puedo decir que alguien dentro de esa sala ese día fue mi sponsor o es mi sponsor muchos años después. Entonces fue una buena primera impresión. Y así que entré a Novartis y ¿Cuántos años estuviste ahí en Novartis? casi 3 años. 3 años. ¿Y en esos 3 años tuviste varios jefes o estuviste con la misma persona? No, tuve varios jefes. Ok. Y Tuve te... una primera jefa que duró muy poquito tiempo, una persona lindísima, pero fueron unos pocos meses. Ok. Y luego tuve una segunda jefa que le cayó el trabajo sin quererlo porque se fue esta primera persona y que pasó de ser lo que le llamamos individual contributor, o sea, una persona, una Sí, especialidad, claro. A tener equipo. A veces tener eso el no equipo. jala. A veces eso no necesariamente es good match. Exacto, entonces fue muy difícil porque esta persona no estaba acostumbrada a esto y quería hacer bastante micromanaging ahí. Sí. Mira, pasa lo mismo, era mi primer trabajo y yo no sabía que estaba bien, que estaba mal, yo no tenía otras experiencias y casi siempre yo siempre digo, mira, yo solo quiero trabajar, o sea, a mí déjenme en paz. ¿Qué necesitas saber? ¿Dónde estoy cada mañana? Te lo mando, no hay problema, ¿no? O sea, pero yo necesito avanzar. Y pasó algo muy chistoso. Tuve dos épocas completamente diferentes en Novartis. La primera fueron los primeros 8 meses, Ujú. donde yo estaba en un equipo muy complicado por los compañeros, por los jefes, muy complicado. Tanto que el jefe del jefe nos llamaba y nos decía, ¿qué está pasando? O sea, el ruido de todos los equipos está aquí y el de ustedes está acá. ¿Qué está pasando? Tenía una compañera hiper competitiva, muy buena, pero hiper competitiva, ¿no? Entonces yo le decía, mira, tú eres número uno, yo puedo ser dos o tres, no importa, me enseñas, Sí. vamos a trabajar juntas. Y luego teníamos otro compañero, que aparentemente no estaba dando el ancho, chismes, a los cuales yo soy alérgica. Me gusta el chisme en mi vida personal, o sea, soy Claro, persona, soy normal, ¿no? Pero en el trabajo creo que es algo peligrosísimo, claro. peligrosísimo, porque en el trabajo es transparencia. ¿M? Entonces a mí esta Y no persona, nada más eso, o sea, si tú escuchas un chisme, ya te vuelves partícipe del chisme. Es bien delicado. no, Eh, y ahí para, porque a mí me ponía esta persona a prueba, me contaba una cosa y luego después de unas semanas me decía, yo sé que puedo confiar en ti porque no le dijiste a nadie, y yo, porque cero. Entonces yo me mantuve un poco en docking, así de ajá. haciendo mi trabajo, pero el grupo implosionó así. Y De renunciaron plano. todos. No. Y luego yo bromeaba, le decía, pasé de newbie a senior en 3 renuncias. Pues sí, se fueron todos que dijiste, pues qué. Qué De newbie, pero impresión. ¿sabes qué? En este barco balanceándose, en esta Pero te inestabilidad, voy a decir una cosa, eso que hiciste, o sea, lo que me estás diciendo no es otra, bueno, no suena muy sencillo, pero es tu inteligencia emocional. Y son total. todo esto son los errores más comunes que la gente hace, meterse en el chisme, y dejarse llevar por todo lo que está pasando. Y tú lo que dijiste, esto es lo que me tocó de jefe, ¿para qué me peleo? ¿Para qué le hago de rollo? Me enfoco y sigo adelante. O sea, agacho la cabeza y Quería camino. aprender. ¿Y sabes qué pasó después de eso? Eh, Me mantuve al margen. Y después cuando todo el mundo se fue, yo fui con el jefe el BU head, no, el jefe de área y le dije que no estaba padre priorizar los resultados a alguien muy competente, pero que estaba dañando al equipo, ¿no? O sea, ya hay una dinámica triunfo y al final se fueron todos y yo pasé de newbie a senior, pero y luego llegó una jefa que se volvió mi mejor amiga y que ha sido otra de mis sponsors a lo largo de mi carrera. Y que vi el año pasado, que nos seguimos visitando para siempre. El otro lado de la moneda, una persona súper humana que contrató un nuevo equipo y con el que florecimos increíble. Lo que a mí me pasó es que con todo el bamboleo, te digo, de este barco, yo decía, bueno, busco otro trabajo, ¿qué hago? Pero yo tenía ahí 6, 7 meses, yo he dicho, no, no es suficiente, ¿qué voy a decir que he hecho? Dije, yo no me quiero ir, o sea, a mí sí me gusta lo que estoy haciendo. Eh, Claro.
Cuando se fueron estas otras dos personas, entonces llegó esta nueva jefa, hubo un rearreglo, porque yo siempre les decía, yo tenía un territorio, ¿no? Y yo decía, bueno, es que si a mí me pones en Tlaxcala, no importa que yo traiga las perlas de la Virgen, es Tlaxcala, no va a haber un impacto. Y la persona más competitiva no soltaba nada de Monterrey, Guadalajara, DF, entonces, Territorios grandes, claro. exacto, entonces dije, bueno, estuvo bien para aprender, pero no está bien para el equipo. ¿Mm? Claro. Entonces, esta nueva persona, esta nueva jefa que se llama Eli, es, te lo juro, de las personas de mayor calidad que conozco. Ella cambió todo esto. Éramos 3 chicas en el equipo, nos repartimos todo equitativamente, con un ambiente laboral padrísimo. De hecho, o sea, en mis roles de líder siempre pienso en ella, porque yo quiero... Era lo que te iba a preguntar. ¿Qué le aprendiste? 3 cosas que le hayas aprendido a ella que digas, lo estoy copiando, se permeó en mí. Muchísimas cosas. Con Eli podía tener, o puedo tener, todavía la consulto y le platico cosas. Con ella puedo tener cualquier tipo de plática y le pedía consejo. Por ejemplo, cuando hizo su equipo, yo, bueno, es que ¿cómo las escogiste, no? Porque ella no me contrató a mí, pero ¿cómo las escogiste? ¿Mm? Y para ella siempre es la persona primero, ¿no? O sea, ella apuesta por las personas, ella apuesta por la actitud, o sea, por los valores. ¿Mm? Todo lo demás se puede aprender. Me dice. Además, Claro, el conocimiento lo aprendes si tienes la actitud y las ganas, exacto. Ujú. y además ella con total compasión, siempre. eh, no sé, yo la admiro mucho. O sea, le aprendí de todo, ¿sabes? Cómo mantenerte firme con los jefes, cómo proteger a tu equipo de toda la politiquería, ¿no? Y ella, Sí. increíble, fue un grupo increíble. Después de eso, todas crecimos, ¿no? O sea, estuve medio año, implosionó el equipo, luego se regeneró, salió algo hermoso de aquel mar de sangre, salió un equipo increíble, nos fue muy bien, logramos todos los objetivos. Y no solo eso, sino con todo el resto del equipo con el que trabajamos, porque no es nada más el equipo médico, trabajas con los de marketing, trabajas con los de acceso, entonces fuimos un equipo overachiever. Y Como el líder tiene, ese es el logro del líder. No se trata de cuánto hagas como líder, sino cuánto ayudas a tu equipo a lograr el objetivo, porque entonces ustedes salieron súper motivados y al siguiente año quieres más, porque traes esa energía de que claro que lo pudimos hacer. otra cosa que le aprendí, después de un año, cuando dimos resultados, todo el mundo estaba muy feliz con nosotros, una compañera quería pues una promoción que la llevaba a otro equipo. Y el director de la unidad le dijo a Eli, pero ¿cómo la vas a dejar ir? Y no sé cuánto. Y ella, pues porque es crecimiento. Ese es el Claro. objetivo. Que todos los de tu equipo crezcan. No importa si no es conmigo, es crecimiento, ¿no? Alguien más vendrá y podremos hacer lo mismo. Entonces ella la apoyó en todo momento. Yo me acuerdo que yo no tenía interés en esa posición. Entonces cuando me preguntaron sobre mi colega, yo dije, ella es increíble, ella ha hecho todo esto, trabajamos increíble juntas y ella vino a agradecerme porque no era común. ¿Mm? Me dijo, ay, me dijeron que te preguntaron, muchas gracias por recomendarme. Y yo, pues es lo que quieres, ¿no? Y yo nada más di mi opinión sincera, te deseo lo mejor. Y se fue a esa posición. Y después siguió creciendo y siguió creciendo. Después de eso, todos crecimos, incluso mi jefa. Qué interesante, Miros. Fíjate cómo muchas veces nos damos cuenta, e incluso más pasa entre mujeres, que te metes la zancadilla o te metes el pie y simplemente, a lo mejor no estabas interesada en esa posición, pero el simple hecho de por qué ella sí, yo no, o por qué ella va a avanzar, no, todos tenemos que estar igual. Y ahí, por eso también tu camino ha sido un camino con mucho éxito, porque no ayudas a los demás, no eres egoísta, pues. Fíjate que yo siento que es bien difícil no compararse, ¿no? O sea, sí es muy difícil, Claro. pero eh, a mí me gusta escoger y decidir. Y yo decidí que no quería eso. Definitivamente si lo hubiera querido no le hubiera metido el pie tampoco, porque entonces no es una buena manera de empezar. ¿No? Así es. Y eso es, a mí no me gusta crecer así, a costa de los demás. ¿No? Claro. Porque a esta persona yo la sigo viendo cuando voy a México, nos hemos topado y es posible que a lo largo de mi carrera volvamos a trabajar juntas. Es una industria pequeña. Así es. Entonces, esa no es la manera en la que yo me manejo, nada más. ¿Mm? Pero entonces pasó que
salió una oportunidad. Este primer director médico que tuve en Novartis se fue de Novartis. Ajá. Uno de los que me entrevistó cuando llegué a Novartis. Sí. Pero él le siguió, pues nos siguió siguiendo, ¿no? Se siguió enterado. Siguió, tenía el ojo en el gato y el otro en el garabato. Exactamente. Así es. Y cuando llegó a Novo Nordisk, que es la empresa en la que estoy ahorita, él llegó de director médico a Novo Nordisk, había un programa que se llamaba, ya no existe, siempre les digo, yo estoy tan vieja que el programa por el que se llamaba CMR Leadership Program. CMR Ok, es Customer Relationship Clinical, Management. Clinical, Medical y Regulatorio. En esta Ah, empresa existe una posición donde el director médico no es solo director del área médica, sino también del área clínica, porque hacemos muchos estudios clínicos, y del área regulatoria, que todo ajá. está relacionado. Entonces, en este programa, que es similar a varios que existen en la empresa de graduados, así les llaman, donde agarran a jovencitos recién graduados de la maestría y los pasan por un programa de 2 años, fue mi Sí. programa de 2 años, donde pasas un año en donde te contratan, ¿no? O sea, pasé un año en México afiliado, un año en las oficinas globales y un año en las oficinas regionales. Ok, ¿las globales en dónde están? En Copenhague, en Dinamarca, es una empresa danesa, no, no, Ok. entonces, yo aplicó mi jefa, o sea, él llamó y dijo, no, no me gusta ninguno de estos, llámenle a tal, tal, tal y tal. Y nos Ok. llamó y aplicamos y aplicó la que era mi jefa en ese momento, apliqué yo y aplicó otra chava. Y total, pues miles de exámenes en línea y casi que te ponen el casco aquí y entrevistas, miles de entrevistas. Y la última entrevista era en Suiza. Sí. De hecho, muy cerquita de donde vivo ahora. Entonces, imagínate, yo venía con mi jefa apoyándome, pero también compitiendo una con la otra. Y fue muy chistoso porque dijimos, bueno, eh, que quede una de las dos. Claro, claro. Y venimos a Suiza. Me acuerdo, pues yo tuve que pedirle mis vacaciones. Fue muy chistoso. Yo ya tenía mis vacaciones programadas. Iba a ir a visitar a Gina, por Ok, cierto. Iba a ir a Seattle. Por primera vez en la vida yo sola, ¿no? Bueno, ok. con mi entonces novio, ahora marido. Entonces yo iba a visitar a Gina como unas semanas de cuenta. Yo llegaba a Seattle, tenía planeado llegar a Seattle el sábado, Ok. pero la entrevista era jueves y viernes. Entonces solo tuve que pedir 2 días extras, estuvo perfecto. Me los aprobaron. Yo le hablo a la de la entrevista y le digo, oye, ¿me puedes? Yo tenía ya, esto le explico, ¿me puedes volar de regreso a Seattle en vez de a México? Pues a ellos les da igual, ¿no? Ellos nomás piden el vuelo ahí. Y dijo, sí, claro. Exacto. Entonces, el miércoles volamos a Zúrich. Jueves y viernes tuvimos otra serie de entrevistas. Ya Wow. sabes, creo que te ponen así a resolver unos puzzles, así unos Rompecabezas. rompecabezas y actividades, ¿no? Casi como que te están viendo por la ventana de donde no se ve. El comportamiento. Nunca he ido a una entrevista con un rompecabezas físico. O sea, Sí, sí, todo, sí. no. 2 días full de actividades y además te pidieron hacer un ensayo. Y yo me acuerdo que pues éramos tres compitiendo, nos dieron 3 tópicos para escoger. Sí. Y yo dije, voy a escoger el más difícil. Y escogí el más difícil que tenía algo que ver con costos y en Estados Unidos y no sé qué. Y dije, mira, todo ya fue escrito antes, esto está en internet, me fui a leer noticias, el wording que usan siempre, y ya hice yo mi escrito y lo mandé. Y al día siguiente nos dijeron muchas gracias. El lunes en la mañana les llamamos para decirles cómo les fue. Ah, sí, muchas gracias. Y ya nos fuimos. Volé a Seattle. Toda la semana, todo el fin de semana tuve una contractura así del estrés de Claro. esperar, porque que me aceptaran significaba cumplir el sueño de irme de México, porque yo siempre, siempre supe que iba a volar. Yo ya dentro de Novartis estaba buscando, tenía proyectos con la región, había ido a Miami, Hacia había afuera. ido a Colombia, así siempre. Entonces esta era la oportunidad. El domingo, Gina, mi hermana, nos llevó a la tienda de Amazon, la que entras con tu celular y agarras las cosas así. Sí.
y te sales sin pagar, que se siente muy raro. Y compré una champaña y un jugo de naranja. Y dije, si mañana quedo, desayunamos con mimosas. Y si no quedo, pues se los dejo a ustedes. Pues me emborracho sola en la noche. No, se los dejo a ustedes para que celebren algo. Entonces, el lunes en la mañana, como Seattle es un horario, creo que un par Más de horas, atrás. exacto, que Monterrey y que Ciudad de México, porque yo viví en Ciudad de México, y me habían programado la llamada, ponle como a las 8 de la mañana de la Ciudad de México, pero eran las 6 de la mañana en Seattle. Yo no les dije No, de claro. distancia, o sea, por mí si eran las 3 de la mañana, perfecto, yo ya no podía más, entonces me conecté por teléfono, no tenía mi computadora, sabes, en Teams te puedes llamar a Exacto, al número. Ujú. y pues ya me dijeron que muchas felicidades, que había Ay, qué padre. quedado y tal. Y lo siguiente, lo primero que hice fue que colgué, fue llamarle a mis papás que estaban Claro. desayunando en Monterrey y les dije, papá, éxito. Y ya se pusieron muy contentos, Qué muy bueno. felices. Y luego, pues mi pobre marido en la casa, en la cara, acostado con ojos de plato, cayéndole el 20 de todo lo que esto significaba también, ¿no? Y luego ya bajó Gina y ya les dije a todos y celebramos. Y luego me habló Eli, mi jefa, Exacto. y me dijo que cuando le habían hablado con ella, que había preguntado quién había quedado, ¿no? Y que la chica de la entrevista le dijo, mira, te voy a decir porque vi la relación entre ustedes Ay, qué padre. y, y le dio mucho gusto, me Sí. felicitó genuinamente, me dijo, ya lo procesé, ya hablé con mi marido, esto para mí, o sea, el hecho de que tú quedes, que no creo que haya sido definitivamente porque yo era mejor en nada, es por la diferencia de perfil, somos Sí, diferentes claro. personas. Ella Sí. tenía mucha más experiencia y yo tenía menos experiencia, igual de potencial. ¿Mm? Sí. Entonces, eso es Y como... a veces desafortunadamente, muchas de las veces son los tratos humanos. Entonces, cualquier cosita que hagas clic con la persona no te hace mejor que el otro, sino simplemente es una relación humana y es una relación con la que vamos a pasar muchas horas. Necesita la gente realmente estar segura si quiero trabajar con ella. No, y además, como dice, cada quien tiene su camino. Después ella también salió de México y de hecho ahorita está en España, estuvo en Colombia, en Panamá, o sea, tuvimos carreras paralelas después de esto, cumpliendo todos nuestros objetivos. Entonces nada más era mi momento en vez del de ella que venía un poco después. ¿No? Así es, así es. Entonces, Tú como... te vas, cuando te dan la noticia y dices tú, mi novio casi se desmaya, güey. Porque tú tienes un deadline que tienes que mudarte a Suiza. ¿Cuánto tiempo te daban? Me iba, Y, no, primero pasé 8 meses en México ok, y luego a Dinamarca. ok, Entonces, de cualquier modo, yo salí en agosto de Novartis, entré el 1 de septiembre a Novo Nordisk y esos primeros 8 meses fueron todo el proceso para después irnos a Dinamarca. ok, ok. Entonces tuviste como quien dice 8 meses para prepararte en mudanza y qué vamos a hacer y todo ese rollo. Ok. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando dijiste, me voy? O sea, ¿qué fue lo que más te preocupó de irte? ¿O de qué era lo que más emocionada, iba a decir excited, de más emocionada estabas? Eh, Uno que estaba cumpliendo mis sueños, mis objetivos y lo que yo ya sabía que quería. Sí, Pero mi papá estaba enfermo en aquel entonces. sí, Entonces, eso era lo único que me preocupaba. Yo de cualquier modo no vivía en Monterrey, pero podía ir a visitarlo todo el tiempo. ¿No? claro. Un vuelo corto. Exactamente. Entonces yo pensaba en eso y me pesaba mucho. Pero mi papá tuvo la decencia de fallecer en su casa, acompañado y contento, antes de que yo me fuera. Sí. Entonces, bueno, pasé mi duelo ¿Tuviste esa bendición? Es en que tuviste esa Copenhague. bendición. Pero no pude estar cerca de mi mamá en ese tiempo. O sea, esa era la parte más difícil. Y Claro. que yo creo que también definió un poquito mi experiencia, mi primera experiencia en Copenhague, porque ya viví 2 veces en Copenhague, ¿no? Entonces, eso era lo más difícil. Todo lo demás era positivo, o sea, era cambio. Bueno, con mi novio marido, pobrecito, porque le dije, teníamos 4 años viviendo juntos, entonces esto ya era un matrimonio, ¿no? Papel o no papel. Para mí Sí, fue muy... pero para migrar necesitas casarte.
porque no es Exacto, es reconocido más el conveniente, ¿no? noviazgo. Tú necesitas, sobre todo para irte a Dinamarca, porque ya les da lo mismo. Pero, Ah, el Register Partner. sí, Lo podrías registrar, ok. pero yo le dije, yo me voy a ir, estás invitado. No es obligatorio, o sea, si tú te quieres quedar, te puedes quedar. Pero yo me voy a ir, o sea, él sabe qué es lo que yo estaba buscando, entonces le dije, estás invitado y si no, pues no. Pero si quieres, pues nos tenemos que casar. Que fue un break para mí porque él es su segundo matrimonio, ya se había casado divorciado de joven, entonces ya sabía la onda y yo casi que era parte de mi personalidad pensar, decir, yo nunca me quiero casar, yo para qué eso. Entonces, Sí, cuando todas las personas dicen, no, yo me quiero casar mi vida, yo lloré un mes porque tuve que romper con eso en mí misma. sí. ¿No? De decir, de hecho, la invitación, o sea, hicimos la cosa más sencilla del mundo. Renté por Airbnb el lugar en la Villa de Santiago, ahí en Monterrey. Compré el vestido un día antes Era como, era un proceso que tenías que hacer, no en necesariamente era un sueño. Y me Exacto. gusta la idea porque dices, tenía 4 años viviendo con él, pues ya te conoces, ya sabes a lo que vas, no es sorpresa. Y no estabas con mi vida es mi boda, sino más bien mi vida va a continuar mi vida lejos y necesito este proceso. Y me doy cuenta por tu anillo. Ay, no, es que Exactamente. fue una cosa. Yo le dije a él, no quiero anillo de compromiso, Ah, porque a mí eso me choca. Me choca el anillo de compromiso. Y le dije, no, pues méame de una vez, ¿no? ah, O sea, ¿por qué el hombre? Estas cosas que no pensamos el por qué están ahí. ¿Por qué me estás sí, marcando? ¿No quieres marcarme ahí en la nalga con algo? O sea, méame, ¿no? sí. Pues me dio un anillo de compromiso enfrente de las dos mamás. No se lo he perdonado hasta ahorita. Claro, Porque fue para las mamás. Y yo claro. así. Estábamos en un restaurante nice en la Ciudad de México, enfrente del Zócalo, muy bonito. Y pues ya me dio el anillo. Con las mamás ahí en la mesa de cuatro. Entonces ellas muy emocionadas y yo, Estaba cumpliendo el sueño de las mamás. sí, y yo, te pasaste. Entonces lo que hice fue, llegó un pequeño ceviche y puse ahí el anillo y le tomé foto. Y entonces mi historia dije, para poder aceptarla voy a decir que me diste el anillo en un ceviche. Entonces puedo suavizarla. Sí. Entonces llegó el ceviche y ahí junto al calamar estaba el anillo. Que voy descubriendo la piedra. No venía una perla, venía un diamante. Exacto, exactamente. Pero bueno, eso fue parte del trámite, fue muy rápido. No tuvimos invitados, que fue un shock para mi mamá, pobrecita, porque me dijo, yo pago por mis invitados. Y le dije, mami, no tienes invitados. Entonces, ¿pero cómo? Y le dije, pues, esto no es para nadie, es para nosotros. La invitación se hizo por Facebook, decía firmita para migrar, porque eso era para mí. Entonces, Firmita. Así le pusiste la invitación, firmita para sí, migrar. sí. Me No era encanta, me la encanta. gran boda. No, no, es una firma para migrar. O sea, esto es totalmente pragmático. Sí. Mi papá estaba enfermo, no podía volar a la Ciudad de México. La familia de Víctor es muy pequeña, su familia nuclear, solo tiene 2 hermanas, 3 sobrinos. Entonces, todo el mundo perreándola en la vida. Yo dije, ¿por qué nuestra necesidad tiene que afectar económicamente a las personas? ¿Mm? Sí. Esto es para beneficio de nosotros, de nadie más. Es una fiestilla ahí, ¿no? Entonces renté, al final quedó muy bien, como todo siempre pasa, porque renté una villa en la Villa de Santiago por Airbnb, Ujú. de viernes a domingo. Entonces su familia pudo llegar el viernes, pasar el fin, era agosto creo. Ok. Entonces hacía un calorón, ¿no? Había una alberca, este lugar tenía una construcción con 8 cuartos, entonces se pudieron quedar ahí todo el fin de semana. La boda fue el sábado al mediodía, fue ahí el juez de la Villa de Santiago, salió baratísimo aquello, mi papá me llevó al juez, pagamos ahí los 500 pesos para que fuera el juez ahí a casarnos. Mi papá me llevó ahí a la Villa de Santiago, fuimos ahí a rentar, fueron 5 mesas. Sí. Entonces estaban mis hermanos, sin niños, porque dije, hay una alberca y quiero que disfruten. Las hermanas de Víctor y sus hijos, porque ya eran adultos además, y pues son bien poquitos, ni modo de tus sobrinos, no. Y mis amigas nucleares con las que hablo todos los días.
Sí. todos los días de mi vida. Igual él, sus amigos nucleares. Al final, sin invitar gente, éramos como 30 personas. O sea, Wow. tampoco fue tan poquito porque todas nuestras familias son grandes. Yo tengo cuatro, somos cuatro, más una y media hermana. Entonces, cada quien con su pareja, mis cuatro o cinco amigas, cada quien con su pareja, mis papás, su mamá. Entonces, de no, de bodas De y... no quiero nada, de nada más voy a firmar aquí en el VIPS, salieron 30 personas. Imagínate si yo lo hubiera hecho mi mamá, porque mi mamá tiene una familia, son 12 y No, se no, no. mueven. Vienen los de todos lados, son una familia hermosa, en realidad, son muy unidos. Pero tú les dices quinceañera y están los 80. Pero es lo que te voy a decir, luego ahí todo se te iba a complicar. Tú no vives en la ciudad, ¿quién la va a organizar? El estrés y luego pues es dinero. Pero ¿cuál Y- estrés? Yo decía, yo no me estoy casando para nadie. Esto es un exacto. show. No, pero a lo que me Ahora refiero es sí, que yo no sí, quiero que digan, se logró. No. no, a lo que me refiero es que si creces el evento, te genera estrés porque estás pagando más cantidad y tienes que complacer a 500 personas, qué necesidad. Y tu mente estaba, ando empacando porque ya me voy. No, y mi Claro. papá, pobrecito, güey, cuando le dije, papá, me voy a casar. Y me dijo, ay, ¿de cuánto nos va a tocar? Y le dije, nada, Sí. no quiero nada. Y así como que, ya hemos tenido la experiencia de la boda tradicional de mi hermana, multitudinaria, estrés, Sí. que yo tuve que acompañar a escoger todo. Y yo, ¿por qué tenemos tantas opciones? Porque no puedes escoger solo una cosa. Todos los vestidos son hermosos, te lo juro. Sí. Entonces, yo tuve mucha suerte. Mis mejores amigas al 100 fui a rentar las 5 mesas y ya tenían todo. Les ponen mantel y todo. Y una amiga me dijo, yo te doy las flores. Y ella es una persona que tiene tan buen gusto que yo le dije, perfecto. Entonces ella hizo los arreglos de las flores para las mesas y el ramo. Me llamó y me dijo, ¿qué colores quieres? Y yo, confío en ti. O sea, no me importa, sé que lo vas a hacer hermoso. Sí. Ellas llevaron las letritas de MUE, ellas llevaron todo. La mamá de otra de mis mejores amigas me dijo, Miros, yo te quiero regalar el pastel. Y yo le dije, señora, yo lo entiendo, le agradezco mucho. Si usted me quiere regalar el pastel está bien, aún así no la voy a invitar. ¿Está bien? Y ella, sí. Ah, bueno. Y me dijo, ¿cómo lo quieres? Y yo le dije, no quiero que sea blanco y quiero que diga, nunca digas nunca. Y dijo, muy bien. Entonces me regaló un pastel rosa, que además iba con las flores, genial. Estuvo riquísimo el pastel, en verdad. Y decía, nunca digas nunca. Entonces no era un pastel de bodas así. Me lo regalaron. Y luego el día tuvimos, también rentamos un señor que hizo un cabrito, no, un lechón al ataúd. Sí. Delicioso. Y el señor llevó ahí sus meseros y todo. Al final, mi papá dijo, mira, quedó bien bonito. Yo creo que él pensaba que iba a ser en un baldío Que así. les ibas a dar, que les ibas a dar un sándwich a cada uno Iban como a hacer en las mesas de piñatas de antes. Coca-Cola. Cuando fuimos a rentar las mesas, le dije, oye, ¿tienes rocolas? Me dijo, ¿qué vas a hacer con las músicas? Y yo, pues una rocola, ¿no? Renté la rocola, conectas tu celular, es la música que te gusta. Había una alberca y le dije, oye, ¿también tienes inflables? Y me dijo, sí. Y dije, bueno, necesitaría uno. Me dijo, ¿sabes qué? Nada más que lo vamos a usar el día siguiente, lo tendría que ir a recoger a las 7 de la mañana. Le dije yo, no hay problema, pero necesito que llegues a las 3 de la tarde. Y me dijo, sí, está bien. Entonces no le dije a nadie. Estábamos en la boda y a las 3 de la tarde llega una camioneta y montan un inflable de 4 metros junto a la alberca. Y todos, ¿qué es eso? Yo, un inflable. Entonces nos divertimos como Claro. niños. Como deben de ser las celebraciones, como debe ser tu boda. Tres. Mi mamá se molestó un poco porque no me llegaron el vestido blanco que pedí de Shane, así que el día anterior me fui a Plaza La Silla a buscar un vestido Güey, blanco. y no me llegó el vestido blanco de Shein, entonces fui a Plaza La Silla. Te salió más caro el vestido en Plaza La Silla que el de... No, me costó como 500 pesos. Ah, muy bien, muy Me bien. fui a una tienda y le dije, ¿tiene vestidos blancos? No, gracias. Me fui a otra tienda. ¿Tiene vestidos blancos? Sí, tengo este. Me lo probé y dije, está bien. Estaba muy pomposito. Llegué a la casa, le corté la crinolina y ese me puse.
Con la onda de que hace mucho calor en Monterrey, no necesito crinolina, se me Sí, pega todo, exacto, claro. exacto. Ay, no, qué risa, porque me daba igual, ¿no? Entonces mi mamá, Claro, ¿cómo que ya lo compraste y no me esperaste? Y yo, mamá, pues te dije que tenía que ir. Me tardé media hora. Oye, Plaza La Silla, muy venido abajo, pobrecito, pero bueno, ahora pobrecito, está sí. mejor. Y Oye, bueno, Miros, de toda mi manera y sin estrés y barato. y si para ti, bueno, o sea, la boda no era el momento icónico más esperado de toda tu vida, ¿cuál para ti, y era una cuestión práctica, eres una mujer práctica, cuál para ti es un momento que dices, a esto sí le invierto, esto sí es muy importante para mí, esto sí es muy icónico, porque ya la pachanga no, que sí, aparte de estudiar, que te gusta mucho estudiar. A mí me gusta viajar y comer. Ayer Ahí estaba. es donde pones tu dinero. Dijo, te quiero regalar algo de cumpleaños porque cumplo años en un par de semanas, cumplo 39 y me dijo, y le dije, pues es que veme, no uso nada, me soy alérgica a todos los aretes, o sea, siempre que, ¿qué te regalo? Le dije, pues cántame algo en mi cumpleaños, el día del karaoke, ¿no? A mí me gusta, creo que es algo que caracteriza a nuestras generaciones, las experiencias, ¿no? Y eso es en lo que invierto, eso es en lo que invierto. Y en mi futuro porque estoy muy consciente de que no voy a tener una jubilación. ¿No? ¿Por qué? Entonces, pues porque he estado en muchos lugares, o sea, no tengo un plan de jubilación en un país, ¿no? Como en Ok. México, como los de antes que se jubilan en el IMSS y padrísimo. O sea, eso ya no existe para nosotros. No, ya no existe. Son las afores que lograste hacer y se acabó. Y cuando dejas de trabajar en México, pues ya no generas. Hay Ajá. que formular tu propio plan de retiro y eso lo tengo Es, muy, muy consciente. ¿No? ok. Entonces, invierto en mi futuro y en mi seguridad y a lo mejor me muero mañana, entonces no importa, eso me da tranquilidad y en tener experiencias y en las personas. A mí me gusta, parte de lo que te da viajar es romper estos estereotipos de lo que es ser de otro lado. ¿No? Sí. Entonces, hay muchos momentos en que Víctor y yo estamos en un lugar y decimos, aquí mismo manejando, ayer veníamos y dijimos, aquí vivimos, no somos turistas. Aquí vivimos, estamos experimentando esto. Y ya vivimos en Brasil, y ya vivimos en Malasia, y ya vivimos en Dinamarca. Y hay momentos en los que estás viendo cosas maravillosas, viviendo cosas padrísimas y dices, aquí vivimos, no estamos de vacaciones. Esta es mi realidad. De todos estos países en los que has vivido, ¿cuál es el que más has disfrutado y cuál es el que dices, ay, güey, la sufrí y por qué? Malasia fue el que más disfruté porque no es otro mundo. ¿Eh? Nosotros somos muy parecidos culturalmente a la gente del sudeste asiático. Sí. La cultura De gira familia. de la familia, la comida, la cultura. Pero Malasia es un país increíble porque tiene tres culturas que conviven en relativa armonía, que son los malayos, que son musulmanes, los chinos, que Ujú, son budistas, y los indios, que son hindúes. ujú. Tienes los feriados de las tres culturas, es increíble, con 18 feriados al año, no hay semana completa, ya es increíble, pero ves en una misma fila del súper De a todo. la malaya con su ropa modesta, o sea, con su manga larga, con su velo, a la chinita con sus micro shorts y su de tirante que tiene 45 y parece de 12 años, ¿no? Así todas petit. Y a la india con colorido, con su joya en la cabeza, con su sari, en la Sí. misma fila. Nadie diciéndole a otro que tiene que ser como ellos, que se tiene que adaptar, No. conviviendo. Respetando sus propias culturas, sí, a los otros. Y ¿Y eso cuál ha sido el país más difícil que dices, híjole, le batallé culturalmente hablando, no necesariamente de trabajo? culturalmente hablando, ninguno, porque yo me fui a Asia porque quería aprender a hacer negocios en Asia. Y resulta que pues es igual que en México y que en Latinoamérica. Tienes que aprender yo les llamo los rituales. Sí. ¿Mm? Que entregar la tarjeta con las dos manos, que leer entre líneas, que entender las jerarquías. Europa es muy fácil. Europa son cuadrados. Es muy fácil trabajar con algo definido. ¿Mm? Sí. Más difícil trabajar en Asia
donde las cosas no se dicen. No, son muy sutiles, los tienes que leer, exacto. Sutiles, nadie va a contradecir al jefe, tienes que crear los espacios para De confianza. exacto, para recibir el feedback. Entonces, si tienes una junta, nadie hizo comentarios, ay, nos fue muy mal. No, No, es al contrario. no nos fue mal, todavía no sabemos. Hay que crear otro espacio, uno a uno, para entonces entender. Entonces, no fue difícil porque así es Latinoamérica. Así es. Europa, mucho más tranquilo, cuadrados, cuadrados, rígidos. Entonces, pues por lo menos sabes donde te frustras un poco porque, bueno, no sueltan, no entienden, pero puedes trabajar. Lo más difícil para mí de toda esta experiencia ha sido el el invierno danés. Ok. Con oscuridad, con, A partir de las 4 de la tarde está oscuro, supongo. o 3 de la tarde, o sea, Sí, en el momento más oscuro, sí, deja tú que haya luz, no hay sol. claro. Pasar semanas donde amanece a las 9 de la mañana Y está y nublado. anochece a las 3 de la tarde y está nublado. Entonces todo lo que tú viste fue gris, llueve y hay mucho viento porque no tienen montañas. Entonces Ujú. es una lluvia, yo le digo una lluvia horizontal. Ajá. Gente que usa paraguas, pues porque no puedes llevar el paraguas enfrente de ti. Sí, Entonces, igual así, que eso. medio húmedo, con frío. Y eso para mí fue lo más difícil de sobrellevar, pero que yo pienso que si volviéramos allí ya sabría cómo manejar, porque lo que hacen los daneses es que se rompen el invierno viajando. De vacaciones, claro. España, se van a Italia 2 semanas en enero para romper el invierno. Sí. Pero los 2 inviernos que he pasado ahí, muy, muy difícil para mí, o sea, una pesadez. Y cuando estuve en Kuala Lumpur, eran 12 horas de día todo el año. Ay, ay, honestamente, qué horror. Tropical. Yo amanecía con una energía increíble. Eres solar entonces, Sí, porque yo soy entonces solar. te afecta. Ok. Sí, solar. Entonces yo estaba ahí con mi nivel de energía al 100 todo el tiempo y muy padre. Y bueno, y aquí Suiza tiene estaciones, entonces normal, hay de Y todo. Suiza es precioso con todas las montañas. Yo creo que yo en Países Bajos es plano, gris, oscuro, igual lo que estás describiendo de Noruega, igualito. Y hay mucha De gente que se Dinamarca. deprime. Sí, perdóname. Hay mucha gente que se deprime y se va. Y cuando ahora por trabajo voy a Suiza y digo yo, ay, güey, es Monterrey, es como los regios quisiéramos vivir aquí. Tienes las montañas, tienes el clima rico, tienes harta Sí, agua, cero presa vacía. Brutal, sí. brutal. Bueno, a ver, tú has escalado en la empresa en la que estás actualmente. Sí. ¿Cuál es tu secreto para seguir creciendo laboralmente hablando? Levantar la mano. Cuando yo estuve en Kuala Lumpur, estaba en una que nosotros les llamamos Business Area. O sea, Ujú. es un conglomerado de países pequeños que para la región representan cierto porcentaje de las ganancias, ¿no? Entonces nosotros en las regiones siempre tienes tus países pues que tienen mayor retorno de inversión, ¿no? Los que producen más, los que venden más, y un grupo de muy pequeños. Entonces esos grupos muy pequeños son administrados por estas unidades de negocio pequeñas, que funciona como una microregión y está muy padre porque puede ser muy creativo, puede ser, a mí me tocaba de Malasia viajar a Singapur, viajar a Filipinas, teníamos también Vietnam a nuestro cargo, Myanmar, Bangladesh, todos estos países medianos pequeños, y pero no eres la prioridad para global, ¿no? Porque en realidad, aunque el negocio, yo digo, pacientes hay en todos lados y el compromiso es con todos los pacientes. Claro. Y por eso tienes una oficina y todos son iguales de importantes. Pero cuando se reparten los proyectos, los dineros, todo, pues es un negocio, ¿no? Hay un retorno de inversión. Sí. Entonces, para todos los pilotos, para todas las cosas, yo levantaba la mano. Concurso de propongan un proyecto, ahí va. Y así pude hacer cosas de mucha visibilidad, Sí. siempre levantando la mano. Puede ser cansado, pero pues si no, te quedas ahí en el olvido. Y si no quieres llamar la atención, pues también es un lugar muy cómodo, pues porque ahí nada más no levantas la mano y ya sigues trabajando como quieras ahí 15 años y ya pasó. Pero yo levanté la mano mucho, entonces era por lo menos conocida aquí en la oficina de Suiza, que estaba arriba de las regiones, ¿no? En la Ok. región.
tuve muchos proyectos con la región porque yo proponía un proyecto y me dijeron, bueno, pues no hay que hacerlo nada más con tus países, sino extendidos. Estudios, artículos que publicamos, etcétera. Entonces salió la oportunidad de hacer un short term assignment Ok. aquí, precisamente por eso, porque yo tenía, me conocían por eso, de hecho una vez me dijeron, ¿por qué siempre está saliendo en la página de noticias, ¿no? De todos los eventos que la gente pone yo, hablando en Filipinas, hablando en Singapur y este proyecto y aquel proyecto. Algo que nos cuesta mucho a muchísimas personas es como la autopromoción, ¿no? Es decir, comunicar lo que... Hacer tu marca personal y crear tu propio marketing. Exacto, no soy la más fregona, no, pero sí comunicar lo que uno hace, ¿no? Bien. Los resultados de los proyectos. Por ejemplo, yo pedí prestado un recurso, que es un doctor muy popular, para que hablara en uno de mis proyectos, de hacer un montón de videos. A mí me encanta toda la cuestión de digital y todo eso que era nuevo. Entonces hicimos cursos de digital para todos los países, desde los gerentes, o sea, de los gerentes generales, que le hicimos una encuesta. ¿Y usted cree que es Digital Savings? Sí, claro, yo le sé a PowerPoint. Entonces dijimos, bueno, Ah, no soy. Necesitan entrenamiento. sí. Entonces, pedí el recurso a la oficina en la que estoy ahora y les mandaba reportes, ¿no? Lo estoy usando así, estos son los resultados, estamos impactando a tanta gente, estamos educando a tanta gente. Y por eso me salió la oportunidad de hacer. Cuando necesitaron a alguien que coordinara un proyecto muy grande, dijeron, esta persona. Sí, Un sponsor. sí. Necesitas un sponsor. Entonces alguien que me conocía me dio la oportunidad. Estuve 6 meses acá y luego me contrataron. O sea, Tú eres la que estás, a ver, ahora vámonos un poquito a la parte personal. Eh, Se casan ustedes, tu actual marido. Hay que decir ¿cómo siempre dicen? actual Mi porque primer marido. uno nunca sabe qué va a pasar mañana. Mi Entonces, primer hoy, marido. entonces tu actual marido, él estaba laborando y demás. Cuando ustedes deciden mudarse, pues es muy difícil que puedas encontrar un trabajo en otro país o incluso que la misma empresa en la que trabajas tenga una subsidiaria al país al que están migrando. Él, ¿cómo tomó esta situación y cómo a lo mejor lo ayudaste para lidiar con esto de estoy renunciando por el sueño de ella? Ha sido todo un proceso difícil de transformación que nos ha tomado todos estos años. En ningún momento fue fácil. Estas primeras rotaciones, cuando nos fuimos primero a Dinamarca, solo iba a estar él ahí 8 meses. Y Dinamarca es amigable porque puedes trabajar en inglés, Sí. pero 8 meses es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, para empezar en México, lo único que tuvo que hacer para que le dieran CRAN es irse a su hora, ya sabes. Sí. A lo que Yo, dice el contrato. Sí, claro. como toda la gente, él trabajaba supuestamente de 9 a 5, siempre salía a las 7, 8, Claro, y lo único que tuvo que hacer es irse a su casa a las 5 y en 2 meses ya estaba fuera. claro. Luego nos fuimos a Dinamarca, fue la primera salida, ¿no? Fue difícil y encontró ser voluntario en la Embajada de México. Ay, qué padre. Entonces eso fue muy beneficioso porque entonces él tenía sus amigos, su conocido, su vida independiente. Después de eso nos fuimos a Brasil, a Sao Paulo, y nos cayó la pandemia. Ah, eso. Entonces estuvimos un par de meses en Sao Paulo, disfrutamos el carnaval, increíble, y un par de semanas después de eso llegó la pandemia. Estuvimos ahí el resto del tiempo, pues encerrados en el departamento, bastante preocupados porque dijimos, bueno, aquí no tenemos pues no Red de apoyo. tenemos una red de apoyo. Si uno se enferma, el otro qué hace, o si los dos nos enfermamos, ¿qué pasa? Entonces nos Eso regresamos. te construye como pareja, Sí, la verdad, porque te das me cuenta que cuenta, no hay otra cosa. mi marido se llama Víctor y somos muy buenos amigos. Primero que todo, ¿no? Entonces, en la pandemia estábamos en un departamento relativamente chico, sobre todo por cómo estaba ahí dividido, y la verdad es que nos la pasamos muy bien. O sea, no peleas, discusiones mínimas Claro. y
Y nos dimos cuenta que, bueno, no nos dimos cuenta, ya sabíamos, ¿no? Que nos la pasamos muy bien juntos. Entonces, La diferencia es que cuando estás en México tienes tus círculos, tienes tu red de apoyo y demás, y puedes tener tu buffer emocional con otras personas, pero estás en una situación, digamos, muy adversa de pandemia, jamás había pasado este rollo, todo mundo, güey, aquí se va a acabar el planeta, ¿no? Casi creo. Y saber que la única persona que tienes es el que tienes al lado tuyo, y ahora sí es con las buenas y con las malas, y nos estaban tocando las malas y cómo vamos a lidiar con ellos. pero te Los das cuenta construyó. que todos estábamos pasando por lo mismo. Exacto, Entonces, nobody special y everybody exacto, special, ¿no? Entonces, exacto. todo el mundo estábamos pasando por lo mismo y estábamos también, estábamos bien, ¿no? Estábamos sanos, teníamos donde vivir, como toda esa parte estaba asegurada. Mi trabajo no estaba en riesgo, Muy ¿no? bien. También fue un problema para muchas personas y para él también un poco el estrés de, bueno, nadie está trabajando, ¿no? O sea, la gente Claro. no está trabajando, esto es una cuestión atípica y adversa para todo el mundo. No me tengo que mortificar por Es salir a ver qué hago, claro. exacto, porque pues no, no es opción. Entonces, no la pasamos tan mal ahí, sobrevivimos igual que todo el mundo, nos regresamos a México para hacer los trámites. Estando yo en Brasil fue cuando apliqué a Malasia, porque Okay. Brasil fue mi última rotación de este programa y luego yo apliqué a la posición en Malasia porque yo decía, yo quiero la experiencia de trabajar en Asia. Sí. Malasia queda muy bien porque como fue colonia inglesa, hablan inglés, entonces podía trabajar ahí perfectamente, no era para el país, sino era una posición regional, así que apliqué y quedé. Entonces nos regresamos a México un par de meses para hacer toda la papelería para irnos a Malasia. Okay. Llegan a Malasia y ¿cuánto tiempo estuvieron en Malasia? 3 años. Tres Y años. llegamos en medio de la pandemia también. Y si Válgame. tú crees que en otras partes del mundo hubo lockdown, No, no tienen idea de drones por las calles vigilando que no hubiera gente. ¿Mm? no puede ser. Una aplicación donde tienes que hacer check-in y check-out en cada uno de los lugares, ¿no? O sea, Wow. una vigilancia extrema y pero se murió muy poca gente. Pero te funcionó. ¿Mm? Entonces, todo el primer año, que fue el último del encerrón de la pandemia, lo pasamos allá. Pero yo diría que fuera de que tuvimos que pasar 15 días en un hotel, una cuarentena, ¿m? Que Víctor se durmió por el cambio de horario, que es totalmente diferente. O sea, si tú escarbas en Monterrey y llegas al otro lado del planeta, ahí está Malasia, Llegas a Malasia, claro. exactamente. Un día después, una madre sí. Un día después, sí, sí. Entonces, eh, y bueno, yo la pasé ya también, pues ya estaba trabajando y todo, entonces yo me acoplé muy fácil por todo lo que te dije, todo era nuevo para mí, trabajar con personas de culturas tan diferentes. Es bien Muchos enriquecedor. compañeros de Sí. la India, y ya sabes, todas estas pláticas de los matrimonios arreglados, ¿no? Que mi visión ha cambiado completamente, completamente. Me enseñaron que en la India tú amas a la persona con la que te casas. ¿Mm? Y esa es la cultura. Sí. Y nosotros en el occidente te casas con la persona que amas, a veces, ¿no? Sí. Y pues ellos tienen un mejor rating, güey, porque tampoco es de que los pongan así nada más, o sea, ellos tienen unas casamenteras increíbles, hacen un trabajo de investigación impresionante las mamás, porque tenía un compañero que estaba en ese proceso y la mamá le mandaba así como currículums, güey. Sí. Entonces, porque él todavía tenía la opción de escoger y conocer a la persona antes, pero tenía otro compañero que conoció a su Que no. mujer el día que se casó. Lo Claro. dejaron verla un día de lejos antes, ¿no? Sí. Entonces, estas tradiciones que para nosotros pueden ser tan chocantes, y luego que conoces a la gente y ves que la gente, pues es otra manera de vivir, otra manera de ser feliz, otra cultura, y que también funciona, ¿no? Ni mejor ni peor. Yo pensando en mis amigas que en aquel entonces estaban solteras y todas mujeres accomplished, ¿no? Súper inteligentes, profesionistas, y no, yo me quiero casar. Y yo, uy, no, mira, si fueras india ya estarías con lista. Así es. Estás sufriendo y el otro que no se preocupa, pues porque la familia se encarga de eso, ¿no? Es Así una es. cultura diferente, ni mejor ni peor. En ese momento, cuando están ahorita que estás hablando de cultura y las estructuras sociales y cómo nos educan y lo que te meten en la cabeza,
Supongo que para Víctor fue difícil es esto, porque en México, hombre, proveedor, empoderado, mujer, ama de casa, y aunque digamos que no, discúlpame, pero sigue pasando No, muchísimo. total, total. Mira, sí, sí fue muy difícil, o sea, Sí, no hay otra manera de describirlo. Allá él no tenía visa de trabajo. sí, Es muy difícil que te den una visa de trabajo por más competente y preparado que estés. ¿M? Eh, en la Embajada de México no hubo las mismas oportunidades. Sí entró, se tardó bastante más, entró como voluntario también. No lo pudieron contratar también por cuestiones ahí de presupuesto y de la gente, etcétera, sí. pero tenía sus actividades ahí, pero sí le afectó mucho. Yo creo que él disfrutó mucho menos estar allá, fuera de todo lo que conocimos, todo lo que viajamos, porque estás en el centro de, pues, del sudeste asiático, que la gente dice, oh, y Bali, bueno, pues es un vuelo de 1 hora y media, ¿no? Es como ir Monterrey a Cancún, todo está cerquitita, todo es muy barato. Exacto. Viajamos mucho y esa parte fue increíble. Pero para él en la parte personal yo creo que fue muy difícil no poder trabajar en forma, no poder ser independiente y aparte teníamos otro modelo. Fue muy difícil. Y una de las cuestiones que nos impulsó a salir fue esa. Acordamos que eh, el próximo lugar al que fuéramos, Ambos puntos. lugar donde él pudiera tener visa de trabajo. Sí, Por eso nos venimos a Suiza. Pero fue muy difícil. Él incluso tuvo momentos difíciles, tomamos terapia primero cada quien por su lado. Y el último año en el trabajo yo tuve mucha incertidumbre de cuándo nos íbamos, cuándo no nos íbamos, sale tu contrato, no sale tu contrato. Eso fue el acabose porque no sabes tres. vender tus cosas, no vender tus cosas, cuándo te La vas. certidumbre, claro, de poder planear. Exacto, no pudimos planear por un año, después nos dijeron, te vas a Copenhague, está bien, luego un día antes de irnos ya con todo mandado, no, no te vas a Copenhague, te vienes a Suiza, así que nos fuimos a Copenhague, llegamos en el invierno, fue muy difícil y nos quebramos, o sea, yo me quebré, no podía con tanto estrés, él tenía problemas también de depresión que estaba Claro. tratando y todo, y se regresó a México, ¿no? Sí. Y le dije, yo no puedo con esto. Después Sí, porque tú, quieras o no, supongo que también tenías ese sentimiento, casi creo que de culpa. Por mi culpa, él no está siendo feliz en su trabajo o realizándose como profesionista y demás, porque me está siguiendo, quieras o no. Entonces, yo no tenía culpa, de hecho a mí lo que me molestaba de era hecho, me que valió madre, ¿no es cierto? no me valía madre, sino que algo que nos ha juntado a él y a mí es que cada quien es responsable de su felicidad. Qué bueno, O sea, nos acompañamos qué y que, bueno. pero yo no puedo ser responsable de tu felicidad. Entonces lo que a mí me da coraje es que yo sentía que él decía que, sabes, yo te estoy siguiendo y yo, pero no, no me sigas. Yo te dije, ¿Quieres? ¿quieres venir? Si tú quieres. Yo tomo las decisiones por mí, yo soy responsable de mi felicidad, de cambiar las Claro. cosas que no me gustan o procesar las que no puedo cambiar, ¿no? Entonces yo esperaba lo mismo de él, pero todos tenemos herramientas diferentes y situaciones diferentes aunque vivamos bajo el mismo techo. ¿M? Así es. Entonces él estaba en un momento, como yo digo, volando bajo y yo también con todos los cambios y llegar al maldito invierno danés ahí en toda oscuridad. Entonces terminamos, pero seguimos hablando. No fue, no, no hubo golpes, no hubo insultos, no hubo, o sea, hubo mucho dolor, como en todas las parejas que terminan, pero nadie se puso el cuerno, nadie, o sea, No, fue una cuestión de la situación y eso determinó que 2 meses después que nos encontramos otra vez por cosas del destino, o sea, yo fui a México a una boda, solo el fin de semana, la maleta no llegó, se la mandaron a él y dije, bueno, nos vamos a tener que ver. Y luego, pues los dos así como viendo y luego llegué yo y dije, bueno, pues nada más voy, paso y ya me voy. Me cancelaron el vuelo. algo decía que te tenías que pasar Algo más de... horas. Nos vimos al siguiente día, estuvimos platicando 8 horas y luego quedamos de seguir platicando y luego, como siempre, como amigos, ¿no? Y después le dije, oye, ¿y si tomamos terapia? Ni siquiera para volver, pero para procesar esto juntos, ¿no? Para no quedarnos con Por la cosas ruptura, que pues. tenemos. Exacto. Y dijimos, sí, vamos a tomar terapia. Tomamos terapia en línea
con una psicóloga mexicana maravillosa, maravillosa, que era como, haz de cuenta, tener todas estas conversaciones difíciles con una coach. Sí. Entonces, pues la sufrimos. Te lo juro que yo creo que de todas esas sesiones semanales, los primeros 2 meses eran pura chilladera. Por lo menos de mi parte, que yo digo que soy de lágrima fácil. Entonces, ¿Sabes todo qué es se me hace? Que eres una mujer fuerte y una persona fuerte tiene emociones fuertes y por eso claro, eres sensible, claro. intenso. Entonces, pero después de esto, o sea, yo de por sí ya respetaba y me encanta que Víctor es una persona que puede cambiar, crecer, aceptar cuando está mal y además hacer cambios, ¿no? También es una persona emocionalmente inteligente. Entonces, el hecho de que aceptara esto, de que se abriera, ya era un paso. Un- Enorme. Y Ujú. además, los dos con conciencia, ¿sabes qué? No, no es para regresar si no vamos a estar bien los dos. Así es. Después de la terapia, después de un par de meses, decidimos que lo íbamos a intentar otra vez. Solicité todo el papeleo para que se pudiera venir. Llegó aquí en julio del año pasado, o sea, unos 3, 4 meses después de que yo había llegado. Yo estuve en Dinamarca de octubre a febrero, para el 1 de marzo ya estaba aquí. Y él llegó el 4 de julio, o sea, marzo, abril, mayo, junio. 4 meses después llegó él, yo ya tenía el departamento, o sea, ya todo esto yo había solucionado, que eso también me impresionó mucho, ¿no? De que, pues bueno, la vida sigue y yo tengo que arreglármelas de todo. ¿No? Claro. Y cuando vino, continuamos con la terapia, nos hicimos un nuevo esquema de todo, de cómo dividíamos las cosas, de cómo nos apoyamos con las finanzas, de todo, y nos graduamos. Y fue tan padre cuando la Mm. psicóloga nos dijo, ya están listos, ya tenemos A, B, C, D, herramientas, acuérdense de que así es lo que vamos a hablar, yo creo que ya no me necesitan. Wow. Bueno, súper orgullosa. Yo le platiqué a todo el mundo. Los hombres son más, reservados, como que no, Sí, no puedo sí. decirlo. No, Me gradué de la terapia para... no, espérate, deja tú, me gradué de la terapia de pareja. ¿Cómo que vas al psicólogo? Todavía tenemos en México mucho la idea de el psicólogo es para locos, ¿no? O sea, nunca vemos al psicólogo como una parte fundamental que te ayuda a conversar, a dialogar, a negociar y incluso es tu espejo para ver qué estás haciendo mal, Y pues. teníamos terapia individual y terapia de pareja, ¿no? Sí. Ese era uno de los requisitos también. Este, yo dejé la terapia individual hace unos meses que mi psicóloga se fue por maternidad y el tiempo que dedicaba ella, ahora dedico a las cosas que acordamos que tenía que hacer. El gimnasio, a estar con mis amigas, como hacer una vida normal, ¿no? Que a mí me da energía eso, la gente, salir, hacer actividades. Y Víctor también sigue con su psicóloga y eso nos, o sea, para los dos es parte fundamental. Y, y como que sentimos que salimos más fuertes, Sí. con más compasión, con más entendimiento, con más apoyo, con más habilidades para tener las conversaciones difíciles. Sí. Y te lo juro que yo siento que con él estamos, no puedo decir mejor que nunca, porque han sido diferentes realidades, pero nos siento muy fuertes, con nuestras prioridades claras, como Sí. pareja, ¿no? Y dentro de esas prioridades está tu trabajo. Eh, ustedes como pareja, ¿cómo se visualizan en 5 años? Uno, que aquí Víctor sí tiene visa de trabajo, entonces ya empezó a trabajar. Y Ya que, se siente, ya está tranquilo, pues pero sí, sabes, es todo esto, como si en la parte personal estás bien, si en la casa sientes que tienes apoyo, si todo se pone de manera, entonces, no fluye. importa las veces, si ese era uno de lo que yo necesitaba de él, que ver que estuviera intentando, porque yo soy bien terca, o sea, no importa por dónde, si quieres llegar a ese punto, pues lo intentas por acá, lo intentas por acá, no funciona, tú síguelo intentando. Y pues te van a decir que no muchísimas veces, ¿m? Pero pues ahí le sigues, si sabes lo que quieres. ¿M? Exacto. Entonces, Pero tuvimos... cuando una persona entra en un proceso, como mencionaste al principio, de depresión, y luego más te afecta todo ese rechazo, la gente entra en un ciclo en el que se empiezan a caer. Entonces, tú ves que tu pareja no lo está intentando y lo primero que pensamos, este huevón,
cuando no va por ahí, sino realmente su mente no está para poder seguir en ese camino. Así Y es. toda la terapia nos ayudó para eso es la parte de la compasión, ¿no? De Sí. entender que es difícil para todos, aunque algo que la terapia me enseñó o nos enseñó es a entender los métodos de vida. Y como sucede, dos personas que se juntan tienen métodos completamente diferentes en la vida. ¿M? Así es. Entonces, para mí, eh, pues yo siento que yo vivo en quinta. O sea, vamos rápido, veo cómo, tal, tal, tal. El fin de semana pasado viajamos a Londres a visitar a unos amigos. Y el segundo día, bueno, él todavía no se despertaba, ya había hecho el plan del día, había comprado boletos, ya teníamos reservaciones, ya teníamos el tren, porque solo teníamos la mañana. Entonces cuando se despertó yo le dije, mira, te bañas, desayunamos aquí, salimos, ya compré el de no hacer fila en el London Eye y no sé cuánto, y ya tenemos aquí, de aquí caminamos acá, ya había checado el mapa, ya había hecho todo antes de que él abriera los ojos, ¿no? Sí. A media hora que me desperté yo en el celular, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y así vivo, y así soy en todo, en el trabajo, en todo. Y él es todo lo contrario, él es más relajado, él es muy tranquilo, él se toma las cosas con tiempo. Entonces, en el promedio, él me ayuda Balancearte. a balancear, a tranquilizarme, ¿no? Ah, Y al contrario, yo lo empujo, ¿no? Él siempre me dice que, que él nunca se raja, ¿no? Él me dice que no. A lo mejor va con miedo a todo lo que le digo. "Oye, vamos a hacer esto. No se raja, va con miedo, pero al final terminamos siempre teniendo experiencias increíbles. sí, sí. Em, eh, Su plan de vida, quedarse en Suiza, seguir moviéndose. Nos gusta mucho este país, depende de la cuestión laboral también. Sí queremos más estabilidad, Ok. pero tampoco estamos cerrados a movernos. Yo tengo un sueño ahí, lo que yo me gustaría quedarme aquí, pero te digo, depende del trabajo. Ajá. Yo siento que, no sé si inmediatamente o en algunos muchos años, pero yo tengo muchas ganas de vivir en China. Mira. Porque siento que nos van a dominar Ah, mañana claro. Sí, claro. y ya Mejor quiero ser entrar amiga. dentro de la Y ya bola. quiero ser amiga de ellos. Hay que ir en avanzada antes de que se nos Hay vengan que encima. tomar el primer paso, hay que Claro. entender cómo funcionan, hay que ver de dónde vienen, hay que aprender a hacer negocios allá, porque está sucediendo un cambio importante, importantísimo en el mundo Sí, y creo que va a ser beneficioso para cualquiera que viva en el mundo corporativo y de los negocios, cómo transformar. Nosotros tenemos un negocio, China es una región para nosotros en esta empresa, ¿no? sí. Entonces tengo ese sueño guajiro, que bueno, todos mis sueños guajiros se convierten en realidad, pero no sé si a mediano o largo plazo. Y Ok. bueno, vamos a ver, todo, mientras me quede en esta empresa, estoy un poco a la merced de las necesidades y todo eso, pero pues bueno, yo soy empleada, ¿no? No es que haya firmado con sangre. Y Este, en el momento en el que se presente una oportunidad, así como uno es un trabajador más, es una empresa exactamente, más. Y si la exactamente, oportunidad va de acuerdo a tus sueños, a tus propósitos y a tu crecimiento, claro que vas a seguir moviéndote. exactamente, Así es. exactamente. Eh, por el lado tradicional, porque muchas personas, no sé si te atiborran de esas preguntas. En Europa no pasa. En Europa no sé si te ha pasado que nada más te preguntan una vez y te lo preguntan muy discreto de, oye, ¿y tienes hijos? Y cuando contestas que no, nadie te va a decir, ¿pero por qué no? ¿Y qué estás haciendo? Aquí ¿Y qué mucho quién sabe qué? menos, aquí mucho menos. ¿Ah? Y sobre todo porque la maternidad ahora cambió de edad, ¿no? En Sí, Dinamarca, que es un país muy pequeño, la gente tiene muchos hijos, porque si no desaparecen. Pero sí, toda la sociedad, te lo juro, o sea, si tú eres 5 millones, necesitas muy pocas generaciones de una tasa de natalidad baja para estar en graves problemas económicos en poco tiempo. claro. Entonces, o sea, en que haya una disparidad de la gente que ya no puede trabajar contra la gente que está produciendo. Sí, Entonces, toda la sociedad está volcada a apoyar a la familia. Y mm, todos tienen 3, 4 hijos, 5, empiezan a los veintitantos años, pero jamás vas a pagar un centavo en escuela, universidad, maestría, doctorado. así No es. vas a pagar un centavo en salud. Un centavo directo, porque pagas 50% de tu salario en impuestos, pero lo ves. ¿M? Sí, Tienes
¿cómo se llama esta? Maternidad por un año, que Sí, se puede dividir entre hombre y mujer. Y en Dinamarca son la primera cultura donde yo sentí al hombre involucrado en la crianza de los hijos. Es decir, a la hora de la comida yo sentada con compañeros solo varones hablando de la escuela y los maestros de sus hijos. Eso en México. Jamás. Jamás. ¿Mm? es que aquí es tu pareja. Exacto, exacto. Entonces, eh, en todos estos lugares en los que hemos estado, aquí es el que menos te dicen si vas a tener hijos o no, porque además todo el mundo lo considera, yo digo, voy a cumplir 39 años, estoy a 6 años de la menopausia, de la perimenopausia, pero la maternidad ha cambiado y la gente dice, bueno, a lo mejor se espera que tengan 40, ¿no? O sea, Claro. es algo muy diferente, poca presión, Sí. y aquí no es el tema, casi, ¿eh? Como que sí No, tienes... Ah, ok. Ah, qué next. padre. Así casi que te dicen, qué padre. ¿No? Sí, next. O sea, no, sí, en México primero te hacen todo ¿y por qué no? Y ya lo intentaste y que quién se qué, güey, qué necesidad, ¿para qué me haces tanta pregunta? Aquí, ¿cómo es? No, y siguiente tema. Así es. Y yo creo que en México mi mamá siempre, eh, pues pensó y esperaba, ¿no? Y siempre decía, vas a cambiar de opinión, vas a cambiar de opinión. Porque algo también que nos juntó a Victoria y a mí es que no queríamos tener hijos, ¿no? Claro, yo tenía 20 y tantos años cuando nos conocimos y uno cambia de opinión. Claro. Pero la idiosincrasia es algo muy poderoso y a mí no me gustaría ser mamá, a mí me gustaría ser papá, papá mexicano. Y todas mis amigas piensan lo mismo. Y si por más que tengo un marido, porque ahora los maridos, pues los de nuestra edad, un poco más involucrados, ¿no? Ah, tengo mis Un dudas. poco, sí. Y algunos incluso que no, yo sí estoy deconstruido, yo sí estoy criando. Bueno, qué bueno, son muy poquitos. Mis amigas dicen, es que cualquier cosa pasa y el niño va con la mamá, ¿no? O sea, el papá no puede limpiar caca, la mamá tiene que limpiar la caca. Aunque Sí, los dos trabajen tiempo completo, aunque muchas veces la mujer trae más dinero al hogar, yo sigo viendo una disparidad de carga emocional, de trabajo. Mis amigas trabajan sí, muchísimas horas de por sí, que es algo que yo pienso en México, que digo, qué bueno que me salí porque yo trabajo duro, pero aquí se respeta el horario de trabajo. ¿M? Mis amigas trabajan muchísimas horas y luego todavía la crianza de los hijos. Y todas tienen, pues tengo 39 años, todas mis amigas tienen hijos chiquitos, uno o sí. dos. ¿M? Están hasta acá. Que no va a durar para siempre, yo lo entiendo. Y los niños solo son niños una vez eres adulto la mayor parte de tu vida y solo una temporada que eres niño, ¿no? Ellas están presentes. Pero yo lo veo. ¿M? Y Compaginar es muy difícil, así es. es muy difícil, es muy estresante, están al borde siempre y con ayuda y lo que quieras y en situación privilegiada, porque pues son profesionistas, tienen buenos trabajos y todo, pero aún así digo, ay, no, yo no quiero eso, ¿no? Y yo estoy casada con un mexicano, además. Entonces, Sí, eh, porque los europeos nada más te preguntan una vez y ya no le rascan y ya no insisten y ya no nada. Y listo. Siguiente tema de conversación. exacto. Sí, aquí Sí, es menos. Es exacto. más, tengo una amiga en Dinamarca y a ella le tuvo un tratamiento médico y le dijeron, mira, tu fertilidad está en riesgo, ¿quieres que te congelemos o está pagado por el Estado? Sí, por Sí, favor. Ah, bueno, gracias. Bueno, tienes 3 años para venir por ello si quieres y si no, no. O sea, como lo más normal del mundo. ¿No? Entonces, así es. la maternidad es otra cosa diferente para las mujeres. La paternidad, pues no tengo experiencia, pero por lo que veo, por lo menos en México, no Muy afecta laxo. tanto. ¿No? Entonces, si me dices, ¿quieres ser mamá? No, papá mexicano. No, no, es que sí, ya sé, papá mexicano, no quiero ser mamá. Pero a ver, y te hago una pregunta. Porque, por ejemplo, yo casada con europeo, si yo al marido mañana le digo, ¿sabes qué, vato? Ya no vas a jalar, te quedas en la casa fresco, güey. O sea, ellos no les pega el ego. No, no, no. Ellos, claro que sí, lo que usted diga. ¿Usted va a traer todo el dinero a la casa? No tengo problema. Exacto. Y si yo le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser el papá proveedor y tú te vas a joder en la casa, lo va a hacer. O sea, él se quedaría en la casa cuidando a los niños, claro, porque pues para él, qué padre voy a estar en mi casa, no tengo problema.
definitivamente bajas tus estándares. Ya no vas a tener la cocina limpia porque parece que nunca encuentran los lavavajillas, bla, 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 ¿sabes? Pero pues todo mundo sobrevive y todo camina y tú ya te quitas de ese pendiente. Entonces, sí, yo sí lo he pensado como esa opción de, bueno, ok, necesito ganar suficiente dinero para que él frescamente se quede en la crianza. Él se ve, o sea, mi marido se ve sembrando hortalizas y Ay, qué padre. sí, así como el viejito que pone la semillita, así él, y con sus vaquitas y la madre, muy bonito, pero de eso no vives. Entonces, por eso yo también digo, necesito madurar esa parte, ¿no? Y luego ya platicarlo. Pero pues nunca sabes, digo, si has roto las reglas de el casarse y la fiesta y todo, ¿por qué no romper también estas reglas de maternidad y hablarlo con Víctor y decirle, si te late, yo voy a ser el papá proveedor? Y si él, como dice, si ya lo estuvieron hablando y si lo hablaron antes, y las cosas cambian, definitivamente. Mientras existan las opciones y tú que estás en la parte médica más lo sabe, Exacto, exacto. tienes tiempo. Mientras haya tiempo, todo se puede. Ah, Exactamente. Y yo creo que lo más importante es que esto es muy diferente a todo lo demás que hemos hecho en cuestión de tu felicidad es tu responsabilidad. Yo, es completamente diferente. Es el bienestar de los hijos es responsabilidad de los dos. sí. Ahí eso es lo que no veo, ¿no? O sea, esta responsabilidad compartida del bienestar y la crianza, más de que el huerco tenga que comer o lo que sea, ¿no? Que Lo que dices me da mucha risa lo de la responsabilidad. Mi mamá tiene una escuela, ¿no? Y mi mamá siempre dice, es que los niños chiquitos, me dice, son kamikazes, o sea, son suicidas. Mi mamá dice, es que los niños chiquitos son suicidas. Entonces estás al borde de los nervios que necesita, hoy sobrevivió el chamaco. Doble. exacto, exacto. Y qué estrés, y qué estrés. Me Entonces sí acuerdo te que mi mamá entiendo. me decía, no puedes volar, porque yo quería brincar cada vez de más alto. Sí. 3 escalones, 4 escalones, 5 escalones, 7 escalones, 9 escalones. Y con mi trajecito de Superman, ¿no? Y mi mamá, no puedes volar. Y mira qué tan Y alto pues has sí volé. volado. Yo siempre le bromeaba así a mi papá, Exacto. papá, me logré, porque me decía, ay, sí te logras. Y yo le hablaba y decía, papá, me logré, ahora voy para acá. Sí, volaste. O sea, desde niña siempre fuiste muy intrépida, entonces. Sí. No sé. Y por eso eres aventada y Que para mí, vengo de una familia muy grande, muy grande. Tengo 50 primos hermanos solo del lado materno. Y lo sé porque somos unidos. El 9 de julio voy a la Guzmanada, donde nos vamos a juntar todos, vamos a ser como 100 porque van las parejas de todo mundo. Mis primos evidentemente tienen hijos, mi mamá es de una familia de 12 o 13, creo que son 12. Nadie tuvo menos de 3 hijos, de 3 a 6. wow. Entonces, todos estos primos hermanos que ahora somos adultos, pues nadie tiene menos de un hijo. Bueno, yo soy un poco de las atípicas. Y siento que yo siempre pensé, es que no podemos hacer otra cosa, como podemos querer otra cosa. Son madres maravillosas, mi mamá y sus hermanas, y hasta los hermanos, son gente que da muchísimo amor, que cuida a otras personas. Y yo creo que yo heredé eso también. A mí me gusta cuidar de las personas. Pero yo sentía que yo quería otra cosa, te lo juro. En serio. Cuando estaba yo joven, que tuve mi noviecillo de Monterrey, tradicional y todo, Regio, que dejas de trabajar y yo te mantengo. y yo pensaba, vamos a revivir nuestras vidas y ya. O sea, vamos a vivir aquí cerquita, vamos a tener hijos que se van a llamar como nosotros, que van a ir a las escuelas que nosotros fuimos, que vamos a ir de vacaciones a Cancún. Y me entraba pánico. Pánico. El Claro. determinismo me daba pánico. Y yo digo, no hay más en la vida. Eh, o sea, tengo sobrinos que se parecen mucho a mí. No necesito una cosa pequeñita que se parezca a mí. Ya hay un montón. Yo vengo de una familia muy grande y del lado de mi papá también, solo que no son tan unidos, pero él también viene de una familia de 3 hermanos, 8 que crecieron adultos, todos con mínimo 3 hijos. Muchas Entonces, veces las personas ven a los hijos como su legado de vida,
Si tu decisión Ay, qué es, peligroso, ¿no? ya sé, tu legado al mundo, mande, ¿verdad? Y te sale Chucky, Exacto, exacto, qué lo peligroso. que le deje al mundo a este pelado. ¿Cuál, si no te sientes, digamos, como realizada porque tuviste hijos y tu legado y bla, 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 cuál sería el legado de Miroslava dejaría? O si es importante para ti un legado, o que dices, no, No yo es vengo a importante para viajar y a mí. comer. No es importante para mí. Déjate explico, porque yo soy una nihilista optimista. Okay. ¿Cuál es el legado de tu tatarabuela? ¿Sabes cómo se llamaba? No, tatara no. Bisabuela sí, así es. ¿Sabes Exacto. qué quería ella en su vida? ¿Sabes No, sus anhelos? ¿Sabes que ella pensó, yo sueño con que una hija mía viva en Europa y trabaje en lo que quiera? sí, Nuestra vida es tan efímera, ¿no? Somos uno de billones. Todo lo que sabemos de historia pues es casi casi inventado, sí. ¿no? ¿Te acuerdas lo que hiciste el lunes de la semana pasada, minuto a minuto? Claro que no. ¿Cómo escribieron libros? Ay, bueno, si a esas vamos, nos vamos a, ¿cómo se llama? Incluso el universo lo vamos a cuestionar, porque ahora resulta que escribiste un libro, ahora resulta que escribiste 12 tabletas, etcétera, etcétera. Todo es cuestionable. Muchas de esas cosas para mí, o sea, tengo creencias, pero para mí la religión, porque para mí es una forma de manipular, porque cuentas una historia. La historia de México la contaron como les convino y Es que fue. ganó, cuenta la historia el que puede leer y puede dejar ahí. De hecho, entonces, para no divagar, porque tiendo a hacer eso, Sí. eh, no tengo eso en mí, esa necesidad de decir es que yo quiero ser recordada, porque probablemente no tengas ni control sobre eso. ¿No? O si lo, ¿Qué mente, qué forma de vivir tan libre tienes? Te felicito por si lo eso. logras a lo mejor en algún lado, por algún tiempo, y luego, esta semana pasada que fui al Museo Británico, fui a ver una colección porque tenía siguiendo al Museo Británico por muchos años. Yo fui la primera vez hace casi como 20 años. Entonces regresé, lo seguía por Instagram y hay algo que me fascina y es la escritura cuneiforme, que es como la primera forma de escritura, como la conocemos ahora después de los pictogramas y todo eso, ¿no? Y entonces están todos estos tratados médicos y a mí lo que me impresionó más de leer estas cosas es la certidumbre con la que escribimos y todo lo que pensamos y hacemos. ¿Mm? Y eso es de hace 4500 años. Wow, Siempre creemos tener la la razón, razón. de ser los más avanzados en todo. Y la verdad y el poder, exactamente. Sí. ¿Mm? Y todos estos reyes que quisieron inmortalizar su historia y en todas las paredes y en todas sus figuras, y ahora están sus nombres en una lengua muerta. Si yo te digo Amenhotep, pues cuando vivió ese, ¿quién era? En su perra vida, sí, claro. Pues todos estos tenían sueños de inmortalidad, ¿no? Y luego Sí, los que dicen, no, te vamos a embalsamar y vas a pasar la siguiente vida, y ahora viven ahí en el museo. sí, claro. Ahí está su siguiente vida. Nadie te va a molestar, oh rey grande, estás protegido. O en la casa de algún millonario, güey, ahí en la sala. Entonces, Oye, Miros, pero por ejemplo, digo, me encanta todo lo que estás platicando porque es ¿cómo se dice? Una bocanada de aire limpio, fresco, diferente. Gina es completamente diferente. misma mata, así es, diferentes Gina es, otras. es lo tradicional 100% y tú viniste a la casa a romper el molde. ¿Qué dice tu mamá al respecto? ¿Cómo balancea tu mamá estas dos hijas tan distintas en su mente? Pues no tiene que balancearlo. Eh, Mi mamá es una persona súper amorosa. Creo que yo le costé más trabajo, evidentemente. ¿Mm? Porque ella es más tradicional, tu mami. Sí. Entenderme, aceptarme, pero nunca me he sentido rechazada por mi mamá. Nunca, ¿no? Eh, sí estoy consciente de todo lo que la hice pasar, que le hizo romper cosas, porque yo siempre la cuestionaba. Por ejemplo, mi mamá es muy religiosa y me mandaba a todos
las cuaresmas de los adolescentes. Y yo le decía, mamá, es que son una bola de hipócritas. O sea, yo no creo en esto, pero por lo menos lo respeto. Yo no creo, pero respeto todo lo que la gente decida creer. Para mí, qué chistoso que si naciste en la India, pues eres hindú, ¿no? Y si Claro. naciste en Malasia, pues eres malayo, ¿no? Y musulmán. Entonces, que es chistoso que nosotros nacimos aquí en este momento del tiempo. Si hubiéramos nacido aquí hace 700 años, pues entonces seríamos, le rezaríamos a Quetzalcóatl, ¿no? Pero ella Claro. y entonces esto es lo que nos tocó. Y yo respeto mucho esa, pero ella no, como que no entendía. Y después entendió porque mi papá era agnóstico. Entonces le decía, dale su espacio, ¿no? Y mi mamá decía, en algún momento te va a llegar. Y yo, bueno, pues que me llegue en algún momento, pero pues así soy yo. Yo siempre le dije a mi mamá, mira, yo soy una persona súper normal, o sea, súper normal, tranquila, no ando perjudicando a nadie, ni buscando hacer el mal. Yo muy apenas puedo como controlarme a mí misma y definir lo que quiero y hacer. No, para Entonces, nada. Sí. exacto, mi mamá como, ¿cuál es el problema? Si yo no soy una criminal, no soy hipócrita, no tengo, vivo en ese mundo de enemigos y amigos, que algunas personas viven en el mundo de los enemigos, Claro. los amigos, etcétera. Pues yo no, soy bien persona normal, buena onda, no, pues, no, tampoco le voy a caer bien a todo el mundo, pero pues yo voy ahí en mi vida nada más. Vives tu vida, claro. Exacto, de tener buenas relaciones, eso para mí es mi legado hoy. Tener la valentía de hacer las cosas correctas de acuerdo a los valores en los que me crearon. No puedo vivir sin valores, ¿no? Pero tampoco los escogí, ¿no? Y puedo también retar unos, como por ejemplo cuando conocí estas otras, a toda la gente musulmana que conocí, a todos los hindús que conocí, como respetar esto y entender estas otras formas de vivir, de tener diferente espiritualidad, y al final todo el mundo queremos lo mismo, ¿no? Que los nuestros estén bien, estar en paz, tener seguridad, tener un techo, tener comida y que tu descendencia pues pueda aspirar a por lo menos lo mismo. Entonces yo siempre le dije a mi mamá como, ¿qué esperas de mí? Y mi mamá con el tiempo yo siento que se fue menos de la rigidez católica a la apertura espiritual. Leyó mucho de budismo, de muchas cosas y como que tuvo mucha aceptación. Pero eh, en la vida adulta, mi mamá siempre tuvo una afinidad mucho mayor con Gina, pues era su primogénita, además. ¿No? Pero cuando Gina se casó, que yo tenía 17 años, mi mamá se acercó a mí, porque Gina ya no vivía con nosotros. Sí. Yo siempre fui hija de papá, yo seguía a mi papá a todos lados, y para mí mi papá la persona más importante de mi vida, ¿no? Mi mamá se acercó a mí cuando yo ya era adolescente, pero por mi personalidad, lo que sea, yo le di cabida, yo le di entrada, y desde entonces somos amigas. Cuando yo me fui de la casa fue muy duro para ella porque me fui con un noviecillo y todo y mi papá decía, cásate, y yo no me voy a casar por mi mamá, o sea, ¿no? Yo no creo en esto, ¿no? Yo no le hago daño a nadie, todo, de nuevo eso, ¿no? Como, ¿qué esperas de mí? Que sigas tus creencias si yo no las creo, no va eso en contra como esta ironía, ¿no? De tú quieres estos principios cristianos católicos, en los que yo no creo. Pero entonces, si yo los hago por ti, ¿no me hace eso hipócrita que va en contra de los principios que tú tienes? Exacto, exacto. O sea, no esperas tú mejor que se Será cumplan fiel, los fiel valores a ti que mismo. definen eso, exactamente. Y pues nada más siendo ahí alguien decente, deja tú que seas voluntario, que dones y todo eso, nada más decente, Sí. nada más tratando bien a la gente. Entonces yo creo que ese es mi legado, esa es mi valentía, siempre decir, eh, me importa la gente, me importa no ser people pleaser, que es diferente, ¿no? Sí. No que todo el mundo me quiera todo el tiempo, no, yo no tengo problema en pelearme, yo no tengo problema pero sí me importa la honestidad, sí me importa la justicia, ¿m? Sí me importa la transparencia, sí me importa la equidad. ¿Cómo es Entonces, Miros como jefa? Tienes un equipo ahorita, indirecto. ¿ok? Más Tengo, difícil todavía, ¿eh? Porque es sí, mucho influenciar a la gente. exactamente, exactamente. Me encanta. Me encanta. Yo soy flexible y compassionate, con Ok. compasión. Y las personas a las que admiro, así son. Los líderes a los que admiro.
Es decir, a mí me gusta recordarle a las personas eh, que no estamos en control de todo y que nada de eso modifica el propósito. Así es, así es. Que perseverar es lo que define. Yo siempre digo, el loco es un visionario en un tiempo que no le toca. Así es. Entonces, a mí me encantan todos estos proyectos, todas estas cosas que la gente no da un peso, pero que tú tienes la visión y dices, y luego cuando lo logras, yo siempre lo supe, llegan toda la gente que quiere estar cerca de ti. Cuando la estás perreando, todo el mundo, ay, no, no sé si eso valga la pena, no, no, Exacto. no. Pero ya que ganó, dijo, yo confiaba en ti, yo Sí, sabía yo que iba a siempre funcionar. supe, todo el mundo llega, yo siempre supe que esto iba a ser así. Entonces, cuando trabajas en algo que no es absoluta prioridad, pero que tiene potencial y que tú tienes la visión y que tienes que hacer el trabajo mientras tienes que vender ese propósito, ¿no? Es Sí, decir, nosotros perseveramos, nosotros educamos, es el mismo trabajo interno en la empresa que externo, o sea, hay que educar a nuestros colegas, a los jefes, así es. hay que dar visibilidad a esto y ustedes son la semilla, ¿no? Entonces, Así es. mi papá fue vendedor, él era abogado, pero sí su abogado ya de grande. Antes de eso, era vendedor. Y él me platicaba, y lo tengo muy presente, que pues, ser vendedor antes era ir puerta a puerta. Así es. Y era que 200 personas te iban a decir que no ibas vendiendo licuadoras, relojes, camisas, lo que fuera, ¿no? Era puerta a puerta. Mi papá me platicó que todas las mañanas se juntaba con su equipo y los dejaba filosísimos. Decía, habría que bañarlos en vaselina del optimismo, uno, para que llegaran con buena energía y buena actitud cada que tocaban una puerta y para que se les resbalaran las negativas. Entonces siempre pienso eso cuando hablo con mis equipos. Yo Muy soy bien. que al final de las juntas con todos ahí, los 80 doy mi punto de vista, ¿no? Acuérdense cómo estábamos en el pasado, esto está tomando relevancia, necesitamos más que nunca su enfoque, confíen, acuérdense el objetivo, los pacientes, siguen, no importa lo que pase en el mundo, el paciente sigue estando ahí, ¿no? La necesidad sigue Exacto, estando ahí, la exacto. necesidad de educación sigue estando ahí. Entonces, nada de eso cambia mientras el contexto se acomoda. Y cuando el Así contexto esté alineado, ¡pum! Ahí disparamos y le damos. Entonces, nada es en vano, ¿no? Todo esto es aprendizaje, nos estamos formando como equipo y en el momento que suceda, digo, todo el mundo va a decir, lo sabía, no lo sabían. Confiaba en ti, no confiaban en nosotros, pero no importa. así es, así es. Pues bueno, Miros, muchísimas gracias. Platicamos casi 2 horas. Me encantó A platicar ver, contigo. vas a tener mucho material ahí para... No te conocía, sí, no te conocía. Creo que me llevo de ti que eres una persona, una, que no tiene miedos y que mide sus miedos, mide sus riesgos, analiza y toma decisiones. Eres una mujer fuerte, que te gusta seguir aprendiendo y como lo dijiste, como valoras tanto la calidad del ser humano, eres un gran ser humano que Ay, continúa gracias. aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente te lo agradezco, fue bien padre la plática, creo que hay mucho, mucho que aprender y me da mucho gusto ver nuevas generaciones tan libres y rompiendo el paradigma de lo que debe de ser de la mujer. Y pues Muchas muchas gracias. felicidades. Muchas gracias por Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos platicando. A ver qué día que ande por allá te Claro y que sí, por favor, coincidimos por y favor. coincidimos. Me daría mucho gusto darte un abrazote. ¿Mm? Perfecto, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Miros. Cuídate. Chao. Bye, bye.